Una madre sin hogar que vivía en su coche recibió una carta en la que se le informaba de que había heredado una cabaña en una torre mágica de un tío al que apenas conocía. Y cuando descubrió la escalera secreta, escondida detrás de una estantería, lo que encontró en la cámara subterránea valía $275 millones. Un descubrimiento que salvaría a su familia o la pondría en peligro mortal. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El aparcamiento detrás del Walmart en Cedar Ridge parecía más frío de lo habitual aquella mañana de noviembre. Maya apoyó la frente contra el volante de su destartalado Honda Civic, exhalando lentamente y observando cómo su aliento empañaba el parabrisas. En el asiento trasero, envuelta en todas las mantas que tenían, su hija Sophie, de 7 años, dormía plácidamente, con su pequeña mano agarrando un conejo de peluche que había visto días mejores. Maya tenía 32 años, pero el espejo sugería que era mucho mayor. Las ojeras ensombrecían sus ojos. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas por los trabajos ocasionales, limpiando casas, fregando suelos, cualquier cosa que pagara en efectivo y no hiciera demasiadas preguntas sobre direcciones o residencia permanente. Hace 6 meses tenían un apartamento. No era lujoso, pero era suyo. Entonces llegaron las facturas médicas. La apendicectomía de urgencia de Sophie había salvado la vida de su hija, pero había destruido su estabilidad. Incluso con el seguro, los costes habían sido aplastantes. Maya había tenido que elegir entre el alquiler y mantener viva a su hija. No se arrepentía, nunca se arrepentiría. Pero vivir en un coche con una niña de segundo curso que se merecía fiestas de cumpleaños, pijamadas y una habitación con pósters en la pared, esa culpa le pesaba en el pecho cada mañana. El sol empezaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Maya tenía que despertar pronto a Sophie y asearla en el baño de Walmart antes de que llegaran los trabajadores del turno de mañana y empezaran a hacer preguntas. Habían aprendido a sincronizarlo todo a la perfección. Despertarse a las 5:45. Baño. A las 6, la biblioteca abre a las 9. Sophie haría allí los deberes mientras Maya buscaba ofertas de trabajo y rellenaba solicitudes en los ordenadores públicos. Pero esta mañana era diferente. Algo había cambiado. Maya metió la mano en la consola central y sacó un sobre que había llegado ayer al apartado de correos que alquilaba por $12 al mes. Era una de sus únicas conexiones con el mundo normal. Esa pequeña caja metálica con un número. El sobre era grueso, de color crema, de aspecto caro. La dirección del remitente decía Patterson & Associates, Attorneys at Law, con una dirección de Denver. Lo había abierto ayer en el aparcamiento de la oficina de correos, con las manos temblorosas, esperando una factura, una demanda o algún nuevo desastre. En cambio, se encontró con algo imposible. La carta era formal, escrita a máquina en un papel grueso que le parecía importante al tacto. Comenzaba así. Estimada señorita Maya Reeves, le escribimos para informarle del fallecimiento de su tío Theodore Maximilian Reeves, que murió el 3 de octubre de este año. Según los términos de su última voluntad y testamento, usted ha sido nombrada única beneficiaria de su patrimonio. Maya leyó esas palabras 5 veces antes de que empezaran a tener sentido. El tío Theodore. Apenas lo recordaba. Un hombre extraño que había aparecido en reuniones familiares tal vez 3 o 4 veces cuando ella era niña. Siempre vestía de forma extraña. Siempre llevaba libros con títulos que ella no podía pronunciar. Su madre lo llamaba excéntrico. Su padre lo llamaba loco. Después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando Maya tenía 19 años, había perdido el contacto con los pocos familiares que le quedaban. La carta continuaba. El patrimonio consiste en una propiedad residencial situada en las montañas a las afueras de Silver Point, Colorado, junto con todo su contenido. Necesitamos que se presente para finalizar la transferencia de la escritura y discutir los detalles de los deseos del señor Reeves. Póngase en contacto con nuestra oficina lo antes posible. Maya se quedó mirando la carta hasta que las palabras se le difuminaron. Una propiedad, una casa. Llamó inmediatamente al bufete de abogados desde la cabina telefónica que había fuera de la oficina de correos, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar. La recepcionista fue amable, pero profesional.
Sí, la herencia era real. Sí, tenía que acudir a su oficina para firmar los documentos. Sí, entendían que actualmente no tenía una vivienda permanente. El abogado, un hombre llamado Gregory Patterson, se puso al teléfono. Su voz era cálida, casi paternal. Señorita Reeves, le dijo, entiendo que esto debe ser toda una sorpresa. Su tío era un hombre muy reservado, pero fue muy específico en sus instrucciones. La propiedad es suya, libre de cargas, sin hipoteca, sin cargas. Hay algunos aspectos inusuales en el legado que tendremos que discutir en persona, pero quiero que sepa que es legítimo. Ha heredado algo bastante único. Habían concertado la cita para hoy a las 10 de la mañana. Denver estaba a 3 horas en coche de Cedar Ridge. Maya tenía exactamente $47 en efectivo y un cuarto del depósito de gasolina. Lo había calculado 2 veces. Si conducía con cuidado y no encendía la calefacción, podría ir y volver con unos $5 de sobra. Ahora, sentada en la fría oscuridad previa al amanecer, se permitió sentir algo que no había sentido en meses. Esperanza, frágil y aterradora, pero real. Mamá, la voz somnolienta de Sophie llegó desde el asiento trasero. Maya se giró y esbozó una sonrisa forzada. Buenos días, cariño. Sophie se incorporó y las mantas cayeron sobre sus pequeños hombros. Ahora dormía con 2 jerseys y un abrigo de invierno. Su cabello oscuro, tan parecido al de Myers, se erizaba en todas direcciones. ¿Vamos a algún sitio hoy? Sí, cariño, tenemos una aventura. Los ojos de Sophie se iluminaron. Era muy buena encontrando alegría en las pequeñas cosas. Cada visita a la biblioteca era una aventura. Cada comida del menú de $1 era un festín. A Maya le rompía el corazón y se lo llenaba al mismo tiempo. Siguieron con su rutina matutina. El baño, el lavado cuidadoso, el cambio de ropa en un cubículo. Maya se había convertido en una experta en hacer que ambas tuvieran un aspecto presentable. El uniforme escolar de Sophie estaba limpio. Aunque gastada, la ropa de Maya, vaqueros y un jersey, estaba lo suficientemente arreglada como para ir a un despacho de abogados. A las 7 soles de la mañana, estaban en la autopista en dirección sur hacia Denver. Sophie coloreaba un libro de ejercicios que Maya había comprado en una tienda de segunda mano, tarareando en voz baja. La radio permanecía apagada para ahorrar batería. La calefacción permanecía apagada para ahorrar gasolina, pero el sol de la mañana calentaba el coche mientras conducían, y, por una vez, Maya se permitió imaginar algo diferente. ¿Y si la casa era real? ¿Y si era habitable? ¿Y si tenían paredes y una puerta con cerradura y una cocina donde ella pudiera preparar el desayuno a Sophie? No se atrevía a esperar más que eso. Incluso una pequeña cabaña sería un milagro. El bufete de abogados estaba en el centro de Denver, un alto edificio de cristal que hacía que Mia se sintiera pequeña y fuera del lugar. Sujetó con fuerza la mano de Sophie mientras subían en el ascensor hasta la planta 14. La recepcionista sonrió amablemente y le ofreció a Sophie una piruleta, que Sophie aceptó con los ojos muy abiertos y un susurrado «gracias». Gregory Patterson resultó ser exactamente lo que sugería su voz. Un hombre de unos 60 años, con cabello plateado, ojos amables y modales gentiles, que hicieron que Mia se sintiera un poco más tranquila. Su oficina estaba llena de estanterías y les indicó que se sentaran en cómodos sillones de cuero. «Señorita Reeves», comenzó. «Gracias por venir. Y esta debe de ser Sophie». Sophie asintió tímidamente, mientras comía su piruleta. «Iré directo al grano», dijo Patterson, abriendo un expediente que tenía sobre su escritorio. Su tío, Theodore, era un hombre fascinante, un erudito, un coleccionista y, según todos los indicios, bastante brillante en su campo. Pasó la mayor parte de su vida viajando por el mundo, adquiriendo libros y artefactos raros. Hace unos 15 años, construyó una casa en las montañas de Colorado y vivió allí relativamente aislado hasta su muerte. Maya sintió un nudo en la garganta. «Apenas lo conocía. Él sabía de usted», dijo Patterson con delicadeza. Siguió su vida desde la distancia. Cuando se enteró de sus recientes dificultades, actualizó su testamento. Quería que usted se quedara con la propiedad y todo lo que había en ella. Todo lo que hay en ella. Patterson asintió. La casa y todo su contenido. «Debo advertirte que es bastante inusual. Tu tío tenía gustos muy específicos. La propiedad está alejada, a unos 40 minutos de la pequeña ciudad de Silver Point. La estructura en sí es bastante poco convencional.
Algunos podrían llamarla excéntrica. No entiendo cómo poco convencional. Patterson sacó una fotografía y la deslizó por el escritorio. Maya la cogió y sintió que se le cortaba la respiración. El edificio de la foto parecía sacado de una novela fantástica. Era una torre, redonda y construida con piedra oscura, con un techo cónico que apuntaba hacia el cielo. Pequeñas ventanas salpicaban su superficie en forma de espiral, y estaba rodeada por un denso bosque de pinos. La hiedra trepaba por uno de los lados. Una puerta de madera curvada se encontraba en la base, con un aspecto antiguo y pesado. ¿Es real?, susurró Maya. Muy real, confirmó Patterson. Tu tío la años con un pequeño equipo que trajo de fuera del estado. Es bastante resistente, está totalmente acondicionada para el invierno y está completamente pagada. Los impuestos sobre la propiedad están al día hasta el año que viene y hay un fondo creado para cubrirlos indefinidamente. Maya se quedó mirando la foto. Parecía la torre de un mago, como algo sacado de los cuentos que leía a Sophie antes de dormir. ¿Por qué me dejaría esto? La expresión de Patterson se suavizó. Dejó una carta. ¿Quieres que te la lea? Mia asintió, incapaz de hablar. Patterson abrió otro sobre y comenzó a leer. Querida Maya, si estás escuchando esto, es que ya no estoy en este mundo. Sé que no éramos muy cercanos. Sé que era el tío raro que aparecía de vez en cuando y ponía a todos incómodos con sus charlas sobre manuscritos antiguos y tradiciones místicas, pero te observaba desde la distancia y vi algo en ti que me recordaba a mí mismo. Curiosidad, resiliencia, la capacidad de ver la magia en el mundo, incluso cuando los demás la descartan. Has enfrentado dificultades que habrían quebrado a la mayoría de las personas. Sin embargo, sigues luchando por tu hija. Esa fuerza merece reconocimiento. Esta torre ha sido mi santuario, mi biblioteca, el trabajo de mi vida. La he llenado de maravillas que la mayoría de la gente no entendería ni apreciaría, pero creo que tú sí. Creo que Sophie también. La torre y todo lo que hay en ella ahora es tuyo. Explórala. Descubre sus secretos y ten presente que la familia, incluso la lejana, a veces deja atrás regalos que pueden cambiarlo todo. Vive bien, vive con curiosidad y nunca dejes de buscar lo extraordinario en lo ordinario. Theodore Maximilian Reeves. Maya sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. Sophie se acercó, le tomó la mano y se la apretó con fuerza. Patterson sacó unos papeles. Escrituras de transferencia, llaves, documentos. Maya firmó en unos días. Había más. Una cuenta bancaria con $5,000 destinados a gastos inmediatos, gastos de mudanza, explicó Patterson, para instalarse y hacer que la torre fuera habitable para una familia. Hay una cosa más, dijo Patterson, mientras se preparaban para marcharse. Tu tío dejó instrucciones específicas. Dijo que la torre guarda secretos y que no debes desanimarte si no encuentras todo inmediatamente. Dijo que la paciencia y la curiosidad revelarían lo más importante. Maya sostenía las llaves en la mano. Eran antiguas, de hierro, pesadas y llenas de posibilidades. Secretos. Era un hombre enigmático, dijo Patterson con una leve sonrisa. Pero también era muy reflexivo. Todo lo que hacía tenía un propósito. El viaje a Silver Point duró otras 4 horas. Maya paró una vez para repostar, utilizando parte del dinero que Patterson le había dado como anticipo de la cuenta de la finca. Sophie charlaba emocionada sobre vivir en una torre como una princesa. Mia intentaba controlar las expectativas, prepararse para la decepción, pero no podía reprimir su creciente emoción. Silver Point resultó ser apenas un pueblo, una calle principal con una tienda, un restaurante, una oficina de correos, y tal vez 2 docenas de casas dispersas. Las montañas se alzaban sobre sus cabezas, cubiertas de pinos y magníficas. El aire olía limpio, lo que hizo que Maya se diera cuenta de cuánto tiempo había estado respirando el humo del estacionamiento. Se detuvo en la tienda para pedir indicaciones. La mujer detrás del mostrador, anciana, con ojos penetrantes y una sonrisa amistosa, miró la dirección y asintió. «Ah, usted debe de ser pariente de Theodore», dijo. «He oído que ha fallecido. Es una pena. Era un hombre tranquilo, pero siempre educado. Venía al pueblo una vez al mes a comprar provisiones. Pagaba en efectivo. Nunca causó problemas». «¿Lo conocía bien?», preguntó Maya. La mujer se encogió de hombros. «Bueno, como cualquiera, supongo.
Era bastante reservado. Su torre está a unos 18 kilómetros por Ridgeline Road. No tiene pérdida. Es la única estructura que hay por allí. La carretera se vuelve accidentada a mitad de camino, pero tu coche debería poder pasar si vas despacio. Maya compró algunos alimentos básicos, pan, mantequilla de cacahuete y manzanas, con lo último que le quedaba de su dinero. Sophie eligió una barra de chocolate y Maya no se atrevió a decirle que no. Las carreteras de Ridgeline empezaban asfaltadas, pero pronto se convertían en grava y luego en tierra. El Honda rebotaba y traqueteaba sobre los baches y las rocas. Los pinos se apretujaban a ambos lados, tan densos que bloqueaban gran parte del sol de la tarde. Maya agarró el volante con fuerza, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si habían cometido un terrible error. Entonces los árboles se abrieron y allí estaba. La torre se alzaba en un claro aún más impresionante en persona que en la fotografía. Se elevaba, tal vez 4 pisos de altura, construida con piedra gris oscuro que parecía absorber la luz. El techo cónico estaba hecho de algún material oscuro, tal vez pizarra, y toda la estructura tenía un aspecto atemporal, como si siempre hubiera estado allí y siempre fuera a estar. Pero no era solo la torre. Adosada a un lado había una ala más convencional, de una sola planta, construida con la misma piedra, pero con un techo inclinado normal y ventanas de tamaño normal. El humo salía de una chimenea. Los terrenos que los rodeaban estaban cubiertos de maleza, pero no demasiado, como si alguien los hubiera estado cuidando hasta hacía poco. Maya aparcó y se quedó sentada un momento, simplemente mirando. Sophie pegó la cara a la ventana, con los ojos muy abiertos. «Mamá, es un castillo», susurró. «Es una torre, cariño», dijo Maya, pero su voz temblaba. Salieron lentamente. El aire era frío y fresco, con aroma a pino y algo más. Humo de leña, papel viejo, un olor que Maya no lograba identificar. La puerta de madera curvada era enorme, de roble oscuro, con herrajes de hierro. Mia buscó a tientas entre las llaves que le había dado Patterson, probando 3 antes de encontrar la que encajaba. La cerradura giró con un fuerte clic que pareció resonar en el bosque. La puerta se abrió hacia adentro en silencio, sorprendentemente bien engrasada para algo que parecía tan antiguo. El interior dejó a Mia sin aliento. Se encontraban en una sala circular que formaba la base de la torre. Las paredes estaban cubiertas de estanterías desde el suelo hasta el techo. Cada estante estaba repleto de volúmenes de todos los tamaños. Una escalera de caracol de hierro forjado se curvaba a lo largo de la pared y conducía a los pisos superiores. En el centro de la sala había un enorme escritorio de madera oscura cubierto de papeles, lupas e instrumentos que Maya no reconocía. Entre las estanterías colgaban tapices con extraños símbolos y mapas celestes. El suelo era de piedra pulida, cubierto aquí y allá con gruesas alfombras que amortiguaban sus pasos. La luz se filtraba a través de las pequeñas ventanas, creando rayos que hacían bailar el polvo en el aire. Todo el espacio olía a cuero viejo, pergamino y algo picante, como incienso. «¡Wow!», susurró Sophie, y las palabras parecían apropiadas. Maya se adentró más en la sala, girando lentamente. Una sección de las estanterías no contenía más que libros con encuadernaciones de cuero y letras doradas en idiomas que ella no reconocía. Otra sección exhibía artefactos bajo cristal, monedas extrañas, figuras talladas, objetos cristalinos que reflejaban la luz. Una tercera sección contenía lo que parecían instrumentos científicos, dispositivos de latón y cobre con múltiples lentes y brazos ajustables. Tío Theodore, Maya murmuró. «¿Qué eras?». Se acercó al escritorio y lo encontró cubierto de notas con traducciones escritas con una letra pequeña y precisa. Parecían referencias a textos antiguos, bocetos de símbolos. Una taza de té a medio terminar estaba junto a un libro abierto, como si Theodore acabara de salir un momento. Descubrieron que el ala anexa albergaba espacios más normales, una cocina con una estufa de leña y un frigorífico sorprendentemente moderno, que aún funcionaba y seguía frío. Un cuarto de baño con una bañera profunda y grifería de latón. Un dormitorio con una gran cama cubierta por una colcha descolorida y, oh, maravilla de las maravillas, un dormitorio más pequeño, claramente destinado a un niño, con una cama sencilla, una cómoda y ventanas que daban al bosque. «¿Es mío?», preguntó Sophie, de pie en la puerta de la pequeña habitación.
A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Sí, cariño, es tuyo. Sophie entró corriendo y se tiró sobre la cama, riendo. Una risa auténtica, como Maya no había oído en meses. El sonido llenó la habitación vacía y pareció calentar toda la torre. Esa primera noche comieron sándwiches de mantequilla de maní, sentadas en el escritorio de Theodore, rodeadas de sus libros e instrumentos. Maya encontró velas y las encendió, llenando la torre con una luz cálida y parpadeante. Sophie exploró con cuidado, tocando los lomos de los libros con dedos reverentes, haciendo preguntas que Maya no podía responder. ¿Qué es esto, mamá? Sophie levantó un dispositivo de latón con múltiples círculos giratorios. No lo sé, cariño. Quizás lo averigüemos. ¿Qué idioma es este? Sophie señaló un libro con extraños caracteres en el lomo. No estoy segura. Quizás sánscrito o algo más antiguo. Hicieron las camas con sábanas que encontraron en un baúl de cedro, limpias y con olor a lavanda. La estufa de leña de la cocina todavía tenía leña a su lado y Maya consiguió encender el fuego, más por suerte que por habilidad. El calor se extendió por el ala anexa y por primera vez en 6 meses dormirían en un lugar cálido. Mientras Sophie se quedaba dormida en su nueva habitación, abrazando a su conejo, Maya se quedó de pie en la sala principal de la torre, mirando a su alrededor las estanterías repletas de libros, los misteriosos instrumentos, los tapices que resonaban en su mente. Él había dicho, la torre guarda secretos. ¿Qué secretos? ¿Qué había estado buscando Theodore en todos esos libros? ¿Qué había estado estudiando? Maya sacó un libro al azar de una estantería. Era pesado, encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo. Lo abrió con cuidado y encontró páginas de texto en inglés, gracias a Dios, pero denso y difícil. Algo sobre cálculos astronómicos y su relación con los antiguos sistemas de calendario. Lo volvió a colocar en su sitio y sacó otro. Este trataba sobre el simbolismo en los manuscritos medievales. Otro trataba sobre la historia de la alquimia. Otro detallaba los descubrimientos arqueológicos en Egipto desde la década de 1890. Theodore no había sido solo un coleccionista, había sido un investigador, un erudito, alguien que buscaba conexiones entre campos de conocimiento dispares. Pero, ¿con qué fin? Los ojos de Maya recorrieron las estanterías tratando de encontrarle sentido a la organización. No parecía haber ningún libro de historia junto a los de física. La filosofía se mezclaba con la arqueología, las lenguas antiguas con la ciencia moderna, a menos que pensara que Theodore había estado buscando algo específico que traspasara todas estas fronteras. Notó algo extraño, una sección de estanterías de unos 2 metros de ancho y que llegaba del suelo al techo parecía ligeramente diferente. Los libros que había allí eran más antiguos, más gastados y estaban ordenados con una precisión inusual. Se acercó y pasó los dedos por los lomos. La mayoría de los títulos estaban en latín o en idiomas que no reconocía. Pero uno a la altura de los ojos le llamó la atención. Estaba en inglés. Los caminos ocultos, un estudio sobre el ocultamiento en la arquitectura sagrada. Maya lo sacó con cuidado. Era un libro pesado, encuadernado en cuero, con páginas que parecían pergamino. Lo abrió por una página al azar y encontró diagramas de edificios, iglesias y templos con líneas punteadas que indicaban pasadizos ocultos y habitaciones secretas. Un marcapáginas de cuero sobresalía del centro del libro. Maya abrió esa página y encontró un pasaje subrayado con lápiz. Los tesoros más valiosos nunca se dejan a la vista. El constructor sabio crea capas de descubrimiento, asegurándose de que solo los pacientes y observadores encuentren lo que realmente importa. El corazón de Maya comenzó a latir más rápido. Volvió a mirar las estanterías, en particular esa sección que parecía estar dispuesta deliberadamente. Caminos ocultos, ocultamiento, secretos que se revelan a los pacientes y observadores. Presionó los libros a modo de prueba, sólidos. Pasó las manos por los bordes de las estanterías. Nada inusual. Dio un paso atrás y estudió toda la sección desde la distancia. Entonces lo vio. El suelo delante de esta sección tenía una ligera depresión, apenas visible, como si alguien se hubiera parado en ese mismo lugar innumerables veces, desgastando la piedra a lo largo de los años. Maya se arrodilló y examinó el suelo. Allí, casi invisible a menos que lo buscara, había un pequeño símbolo tallado en la piedra, un círculo con una espiral en su interior. El mismo símbolo aparecía en uno de los tapices al otro lado de la sala. Se puso de pie y miró el tapiz.
El símbolo de la espiral formaba parte de un patrón más grande. Sus ojos siguieron el patrón y parecía apuntar de nuevo hacia las estanterías. Las manos de Maya temblaban mientras comenzaba a examinar los libros con más cuidado. Tenía que haber algo, un mecanismo, un gatillo. Sacó varios libros, miró detrás de ellos y los volvió a colocar en su sitio. Nada. Entonces se dio cuenta de que un libro más grueso que los demás, con el lomo decorado con el mismo símbolo en espiral, no salía cuando lo tiraba. Se movió ligeramente hacia adelante, tal vez una pulgada, y luego se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Maya tiró con más fuerza. El libro se inclinó hacia adelante como una palanca. Algo hizo clic en lo profundo de la pared. Toda la sección de la estantería se estremeció y luego comenzó a balancearse hacia adentro, revelando un espacio oscuro detrás de ella. Maya trastabilló hacia atrás, con el pulso rugiendo en sus oídos. La estantería, aún cubierta de volúmenes, se había movido suave y silenciosamente para revelar lo que había más allá. Oscuridad, escalones de piedra que conducían a la sombra. Una escalera oculta. Lo que sucederá a continuación transformará la desesperada situación de una madre sin hogar en algo más allá de lo imaginable. Revelará una colección que personas poderosas han estado buscando y demostrará que, a veces, los mayores tesoros se esconden en los lugares más inesperados. Manténgase atento para ver qué sucede a continuación. Si le gusta la historia, por favor, dele a me gusta, compártala y suscríbase para ver más. Maya se quedó paralizada, mirando fijamente la oscura abertura detrás de la estantería. La escalera oculta descendía hacia las sombras que parecían tragarse la luz de las velas. Su primer instinto fue cerrarla, empujar la estantería a su lugar y fingir que nunca la había encontrado. Pero la curiosidad, esa misma curiosidad sobre la que Theodore había escrito en su carta, la mantuvo en su sitio. Miró hacia la habitación de Sophie. Su hija dormía, segura y abrigada por primera vez en meses. Maya se dijo a sí misma que solo echaría un vistazo rápido. Solo miraría por las escaleras para ver qué había allí. Cogió una de las velas del escritorio, la sostuvo en alto y se acercó a la abertura. Las escaleras estaban talladas en la misma piedra oscura que la torre. Descienden en espiral, siguiendo la curva de la pared de la torre. El aire que subía desde abajo era fresco y seco, y traía consigo ese mismo olor extraño que había notado antes. Papel viejo y algo más, algo casi medicinal. Maya puso un pie en el primer escalón. Era sólido, desgastado y liso en el centro por el uso. Bajó lentamente, con una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio. La vela la sostenía delante de ella. La espiral continuaba bajando, bajando, mucho más de lo que había esperado. Contó 20 escalones, luego 30, y luego perdió la cuenta cuando la oscuridad se apoderó del pequeño círculo de luz que la rodeaba. Finalmente, las escaleras terminaron en un rellano con una pesada puerta de madera. No estaba cerrada con llave. La manija giró suavemente bajo su mano y la puerta se abrió hacia una cámara que le robó el aliento por completo. La habitación era enorme, mucho más grande que la superficie de la torre. Debía de haber sido excavada directamente en la roca de la montaña. El techo era abovedado y estaba sostenido por pilares de piedra tallados con intrincados diseños, espirales y símbolos que coincidían con los de los tapices de la planta superior. Pero no fue la arquitectura lo que hizo que a Ma le temblara la mano y casi se le cayera la vela. Fue lo que llenaba la sala. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas con cristales y cuidadosamente iluminadas por alguna fuente que Maya no pudo identificar de inmediato. Dentro de las vitrinas había objetos que brillaban incluso en la penumbra. Cerámica antigua, joyas que brillaban con piedras del tamaño de su pulgar, manuscritos en fundas protectoras, figuras talladas de jade y oro, armas con empuñaduras enjolladas, máscaras de metal batido, tejidos tan delicados que parecían telas de araña. En el centro de la sala había pedestales de exposición más grandes, cada uno con un único objeto de evidente importancia. Una corona de oro con piedras de color rojo intenso, una estatua de alguna deidad antigua tallada en piedra negra e incrustada con plata, una espada en una vaina cubierta de piedras preciosas, un cofre en el que cada pieza parecía estar tallada en una sola perla enorme. Maya avanzó unos días, y su vela reveló más y más imposibilidades. Una pared entera estaba dedicada a pinturas en marcos ornamentados. Incluso con sus limitados conocimientos de arte,
Reconoció estilos de diferentes épocas y culturas, retratos renacentistas, paisajes asiáticos sobre seda, obras abstractas modernistas. Todas parecían de calidad museística. Otra sección no contenía más que libros, pero no eran los volúmenes de estudio de la planta superior. Eran manuscritos iluminados, cuyas páginas se veían a través de un cristal climatizado y mostraban intrincadas ilustraciones en pan de oro y colores brillantes que parecían resplandecer. Textos en latín con una caligrafía perfecta, escritura árabe que fluía como el agua, letras hebreas alineadas en filas precisas. Las vitrinas de otra pared contenían lo que parecían instrumentos científicos, pero antiguos, astrolabios de latón y plata, esferas armilares con anillos de metales preciosos, un telescopio que parecía pertenecer a un museo de exploración, algo que podría haber sido uno de los primeros ordenadores mecánicos, todos los engranajes y ruedas en un marco de madera. Maya sintió que le fallaban las piernas. Encontró un banco, probablemente una antigüedad en sí mismo, y se sentó con fuerza. La vela temblaba en su mano, proyectando sombras que bailaban sobre la increíble colección que la rodeaba. Esto no era posible. La gente no tenía habitaciones como esta. Colecciones como esta pertenecían a museos, a cámaras acorazadas, a manos de instituciones con seguridad y seguros y equipos de expertos. No escondidas bajo una excéntrica torre en las montañas de Colorado, no dejadas a una madre soltera sin hogar que hacía una semana vivía en su coche. Se puso de pie con las piernas temblorosas y se acercó para examinar la vitrina más cercana. Contenía una colección de monedas, cada una montada y etiquetada. Las etiquetas estaban escritas con la precisa caligrafía de Theodore. Orius Romano Marco Aurelio 161 DC, en perfecto estado, adquirido en Roma en 2003. La siguiente etiqueta decía: Solidus Bizantino Justiniano I 537 2, acuñación casi perfecta, adquirido en esta vitrina, con más monedas, pero más antiguas. Tetradam ateniense 450 AIC, calidad de museo, adquirido en Londres en 1998, y aún más antiguo. Ixtalidio 600 una de las primeras monedas acuñadas, adquirida en venta privada en 2001. Su mente daba vueltas tratando de calcular cuánto podrían valer. Una vez había visto una noticia sobre una rara moneda romana que se vendió por millones. Aquí había docenas de ellas, tal vez cientos en toda la sala. La vitrina de joyas contenía piezas que hacían que las monedas parecieran modestas. Un collar de enormes esmeraldas engastadas en oro tan puro que parecía brillar. Pendientes con zafiros del tamaño de uvas. Una pulsera hecha de dragones entrelazados. Cada escama era un pequeño diamante. Un broche que podría haber pertenecido a la realeza, coronado con un rubí que debía de tener 50 quilates. Las pinturas eran aún más impresionantes. Maya reconoció un estilo que había visto en los libros de historia del arte en la universidad, cuando soñaba con ser profesora. Esa pincelada, esos colores, parecía una auténtica obra impresionista. La que estaba al lado tenía la iluminación y la composición dramáticas de un maestro barroco. Y aquella otra, la obra modernista con colores vivos y formas geométricas, parecía algo que debería estar en un museo con guardias y cuerdas de terciopelo. Encontró un diario apoyado en un atril cerca del centro de la habitación. Estaba encuadernado en cuero, era grueso y estaba lleno de la letra de Theodore. Maya lo abrió por una página al azar y leyó 14 de agosto de 2018. Hoy he adquirido el Ryoki bizantino. El comerciante de Atenas no tenía ni idea de lo que tenía. El estado exterior es malo, pero el contenido, 3 fragmentos de manuscrito, posiblemente de la Biblioteca de Alejandría, requerirá meses de cuidadosa restauración y autenticación. Pero si es auténtico, solo esto justifica 20 años de búsqueda. Maya pasó las páginas hacia atrás, entrada tras entrada, documentando adquisiciones, autenticaciones, restauraciones. Theodore había estado coleccionando durante décadas, viajando por todo el mundo, construyendo este archivo imposible pieza a pieza. Encontró una entrada mucho más antigua. 3 de marzo de 1994, hoy comenzó la construcción de la cámara acorazada. Los cimientos de la torre están terminados, pero esta cámara será el corazón de todo. Tallada directamente en la roca de la montaña, con clima controlado, segura,
Aquí es donde se conservará el verdadero trabajo. Aquí es donde esperará la verdad. La verdad. ¿Qué verdad? Maya siguió leyendo, retrocediendo aún más. 1 de enero de 1990, año nuevo, nuevo propósito. He perdido mi puesto en la universidad. Dijeron que mis teorías eran descabelladas, que mi investigación era un desperdicio de recursos, pero sé que tengo razón. Las conexiones están ahí, ocultas a plena vista, a través de culturas y siglos. El mundo antiguo sabía cosas que nosotros hemos olvidado. Sus artefactos contienen las claves del conocimiento que hemos perdido. Lo demostraré. Encontraré las piezas, las reuniré, y el patrón surgirá. Maya cerró el libro de registro, con la mente dando vueltas. Theodore había sido una especie de investigador independiente, que perseguía teorías que la academia convencional había rechazado. Había dedicado su vida, y al parecer, una fortuna a reunir artefactos que respaldaban lo que él creía. Pero, ¿en qué creía? Volvió a recorrer el perímetro de la sala, observando con más atención cómo estaban organizadas las cosas. No era al azar. Las monedas estaban ordenadas cronológica y geográficamente, mostrando la evolución de la moneda a lo largo de las civilizaciones. Los manuscritos estaban agrupados por idioma, familia y periodo de tiempo. Los instrumentos científicos mostraban la evolución de las herramientas astronómicas y matemáticas. Pero había algo más, un patrón que no acababa de comprender. Algunos objetos tenían pequeños puntos de color junto a sus etiquetas. Puntos rojos. Quizás 2 docenas de objetos de toda la colección tenían estas marcas. Maya volvió a consultar el libro de registro y encontró una clave en las primeras páginas. La designación roja indica los objetos de importancia primordial para la tesis central. Estas piezas, cuando se estudian en conjunto, revelan el patrón. ¿Qué patrón? Maya encontró los objetos marcados en rojo y los estudió con más detenimiento. Una tablilla sumeria de arcilla cubierta de cuneiformes, un papiro egipcio con cálculos astronómicos, un manuscrito griego que trataba sobre proporciones matemáticas, un disco de bronce chino marcado con símbolos extraños, un fragmento de un códice maya, un astrolabio islámico de diseño inusual. Provenían de diferentes culturas, diferentes continentes, diferentes milenios, pero Theodore creía que estaban conectados de alguna manera. Había pasado su vida demostrándolo. Maya se fijó en algo que se le había pasado por alto antes. En el centro de la sala, rodeada por los pedestales con la corona, la estatua y la espada, había una vitrina de cristal que contenía un solo libro. No era antiguo, pero tampoco moderno. Encuadernado en cuero, tenía un aspecto modesto en comparación con los tesoros que lo rodeaban. Se acercó con cuidado y leyó la pequeña placa que había debajo de la vitrina. El trabajo de mi vida. Theodore Maximilian Reeves, recopilado entre 2022 y 2024. Las pruebas, las conexiones, la verdad, todo está aquí. A Maya le temblaban las manos cuando encontró el pestillo de la vitrina. No estaba cerrada con llave. La tapa de cristal se levantó suavemente y ella sacó con cuidado el libro. Era pesado, con muchas páginas. Lo llevó al banco, se sentó y lo abrió con reverente cuidado. La primera página decía: a quien encuentre esta colección, ya sea familiar o desconocido, erudito o escéptico, lo que ve a su alrededor representa 40 años de búsqueda, toda una vida dedicada a una simple pregunta. ¿Poseía el mundo antiguo conocimientos avanzados que hemos perdido? Mi respuesta, respaldada por las pruebas que hay en esta sala, es sí. Este diario explica cómo se relacionan estos artefactos, qué revelan y por qué es importante. Estúdialo con atención. Las implicaciones son profundas. Maya pasó la página y comenzó a leer. Las teorías de Theodore eran complejas y se basaban en la arqueología, la lingüística, la astronomía, las matemáticas y media docena de otros campos. Argumentaba que las civilizaciones antiguas habían estado mucho más conectadas de lo que reconoce la historia convencional. Afirmaba que habían compartido conocimientos a través de grandes distancias y que estos conocimientos incluían una sofisticada comprensión de la astronomía, la ingeniería y los fenómenos naturales. Los artefactos de la sala, según él, eran la prueba. La tablilla sumeria describía acontecimientos astronómicos con una precisión que no habría sido posible sin telescopios. El papiro egipcio contenía constantes matemáticas que no se descubrirían hasta miles de años después. El códice maya mostraba cálculos que coincidían con observaciones de la antigua China.
El astrolabio islámico incorporaba principios de diseño que se encontraban en instrumentos griegos de siglos anteriores. Tomados individualmente, escribió Theodore, podrían descartarse como coincidencias o anomalías, pero estudiados en conjunto, revelaban un patrón de conocimiento compartido, de comunicación y cooperación global en el mundo antiguo que desafiaba todo lo que se enseñaba en las universidades. Maya leyó durante lo que debió de ser una hora absorta en los apasionados argumentos de Theodore, su cuidadosa documentación, su evidente brillantez. Loco o no, el hombre había sido un genio. Independientemente de si sus teorías eran correctas o no, su erudición era impresionante. Pero entonces llegó a una sección que le revolvió el estómago. El valor de la colección, había escrito Theodore, es doble. En primer lugar, su importancia académica. Las pruebas que aporta a mis teorías son inconmensurables, pero en segundo lugar, su valor monetario es considerable. A lo largo de los años, he encargado tasaciones discretas de piezas individuales, siempre con cuidado, siempre a través de fuentes de confianza que comprenden la necesidad de confidencialidad. Las estimaciones conservadoras sitúan el valor total de la colección en aproximadamente $275 millones. Maya dejó de respirar. Las palabras se le nublaron en la página. $275 millones. Lo leyó de nuevo. Una vez más, la cifra no cambiaba. $275 millones. Levantó la vista hacia la sala llena de tesoros y los vio ahora de otra manera. No eran solo objetos hermosos o curiosidades históricas, sino una riqueza más allá de lo que jamás había imaginado. Dinero suficiente para resolver todos los problemas que había tenido. Suficiente para darle a Sophie todas las oportunidades. Suficiente para vivir cómodamente durante 10 vidas. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el diario. Lo dejó con cuidado sobre el banco y se puso de pie para volver a recorrer la colección con nuevos ojos. Solo esa corona podía valer millones. Esas pinturas, si eran obras auténticas de los maestros a los que se parecían, podían valer decenas de millones cada una. Las monedas, las joyas, los manuscritos, cada vitrina contenía una fortuna y era suya. Todo ello. Theodore se lo había dejado a ella. Lo que sucederá a continuación obligará a Maya a tomar decisiones imposibles, atraerá la peligrosa atención de personas que han estado buscando esta colección y pondrá a prueba si el amor de una madre es más fuerte que el miedo a perderlo todo. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. Maya se dejó caer en el banco, con la mente dando vueltas. Esto era imposible. No podía ser real. La gente no heredaba artefactos raros por valor de cientos que vivían en sus coches, no se convertían de repente en custodias de colecciones con calidad de museo. Pero era real. Ella estaba sentada en medio de todo ello, rodeada de ello. Volvió a coger el diario y siguió leyendo. Theodore había previsto esta reacción. A mi heredera, había escrito en una sección posterior. Sé que este descubrimiento será abrumador. Confía en mí. Lo entiendo. Cuando me di cuenta por primera vez del verdadero valor de lo que había reunido, apenas dormí durante una semana. Te asustarás, dudarás, te preguntarás qué hacer. Déjame guiarte. Maya leyó con avidez. En primer lugar, debes saber que esta colección se ha mantenido en secreto por una buena razón. Hay personas, coleccionistas, delincuentes e incluso gobiernos que harían cosas terribles para poseer estos objetos. A lo largo de los años, he tenido mucho cuidado de adquirir piezas discretamente para no revelar nunca el alcance total de lo que poseía. Solo un puñado de personas sabían que era un coleccionista serio, y ninguna de ellas sabía nada de esta cámara acorazada. A Maya se le heló la sangre. Gente peligrosa, por supuesto. Cosas tan valiosas atraerían la atención equivocada. En segundo lugar, continuó Theodore, comprenda que tiene opciones. Podría vender la colección pieza por pieza, o en su totalidad, y vivir cómodamente para siempre. Podrías donarla a museos y beneficiarte de las deducciones fiscales. Podrías mantenerla oculta y estudiarla tú mismo. O podrías hacer lo que espero que hagas, compartirla con el mundo de una manera que preserve tanto su valor académico como tu seguridad. A continuación, describió un plan que había desarrollado pero que nunca había llevado a cabo. Asociarse con un museo o universidad importante. Crear una fundación en su nombre.
prestar la colección para su investigación y exposición, conservando la propiedad, crear un fondo con una parte de los ingresos para financiar becas de investigación. Esta colección merece ser vista, estudiada y contribuir al conocimiento humano, escribió, pero debe hacerse con cuidado, de forma legal y segura. Hay un abogado en quien confío, Gregory Patterson. Él sabe más de lo que te ha contado. Cuando estés lista, habla con él sobre los siguientes pasos. Él te ayudará a navegar por las complejidades. Maya pensó en Patterson, en sus ojos amables, en sus cuidadosas palabras sobre los aspectos inusuales del legado. Él lo sabía, sabía lo que había aquí abajo. Ella siguió leyendo. Theodore lo había documentado todo, facturas de venta de piezas que había adquirido legalmente, certificados de autenticidad de expertos respetados, tasaciones de seguros, aunque nunca había asegurado toda la colección por miedo a llamar la atención. Documentación de procedencia que mostraba la cadena de propiedad legal de cada artículo. Era excéntrico, no un delincuente. Había escrito con lo que Maya imaginaba que era un toque de humor. Todas las piezas de esta colección se adquirieron legalmente. Algunas eran caras. Otras las encontré en ventas de inmuebles donde los vendedores no sabían lo que tenían. Otras las cambié utilizando mi experiencia para identificar un valor que otros no veían. Pero nada de lo que hay aquí es robado. Nada tiene una propiedad poco clara. Cuando llegue el momento de sacar a la luz esta colección, podrás hacerlo con la conciencia tranquila. Maya sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Theodore había pensado en todo. Había creado esta increíble colección, la había documentado meticulosamente y luego se la había dejado a ella con instrucciones sobre cómo manejarla de forma responsable. ¿Pero por qué a ella? Seguía sin entenderlo. No era nadie especial, solo una mujer que había tomado algunas malas decisiones, había tenido mala suerte y había terminado viviendo en su coche con una hija a la que proteger. Encontró la respuesta en las últimas páginas del diario. Maya, Theodore había escrito dirigiéndose a ella directamente por primera vez. No lo recuerdas, pero nos conocimos cuando eras muy pequeña, tal vez de 5 años. Tus padres te llevaron a una reunión familiar y entraste en la habitación donde yo estaba leyendo. La mayoría de los niños habrían huido de aquel extraño anciano con la nariz metida en un libro, pero tú te subiste a la silla que estaba a mi lado y me preguntaste qué estaba leyendo. Maya contuvo el aliento. Tenía un vago recuerdo de aquello, o eso creía. Una habitación con sillas de cuero, un hombre con ojos amables y voz suave. Estaba leyendo sobre el antiguo Egipto, continuó Theodore, y esperaba que te aburrieras y te fueras. Pero no lo hiciste. Hiciste preguntas inteligentes. Querías saber cómo aprendía la gente a leer jeroglíficos si nadie hablaba ese idioma. Querías saber cómo construían pirámides sin herramientas modernas. Querías saber por qué la gente del pasado parecía más inteligente que la de ahora. Maya sonrió entre lágrimas. Eso sí que parecía algo que ella habría preguntado. Lo vi en ti ese día. Theodore escribió. Curiosidad, inteligencia, la capacidad de cuestionar la sabiduría aceptada. Seguí tu vida desde la distancia a lo largo de los años. Me partió el corazón cuando murieron tus padres. Me sentí orgulloso cuando fuiste a la universidad. Me devastó cuando las circunstancias te obligaron a abandonar los estudios, cuando las facturas médicas destruyeron tu estabilidad, cuando el mundo demostró ser más duro de lo que una joven brillante se merecía. Él la había estado observando, cuidando, incluso cuando ella no sabía que él existía. Te dejo esta colección porque creo que harás lo correcto con ella. Quizás no sea lo más fácil, pero sí lo correcto. Has afrontado las dificultades con elegancia. Lo has sacrificado todo por tu hija. Entiendes que el valor no es solo monetario, que hay cosas más importantes que el dinero. Protegerás esta colección, la compartirás de forma responsable y al hacerlo, construirás una vida mejor para ti y para Sophie sin comprometer tu integridad. Lo creo de todo corazón. Haz que me sienta orgulloso, Maya. Muéstrale al mundo lo que mi pariente favorita es capaz de hacer. Maya cerró el diario y lo apretó contra su pecho, sollozando en silencio. Se había sentido tan sola durante tanto tiempo, tan olvidada, tan invisible. Y todo este tiempo, Theodore la había estado observando, creyendo en ella, preparando este regalo imposible. No sabía cuánto tiempo había estado allí sentada llorando, pensando y tratando de procesar todo. Finalmente, se secó los ojos,
Se puso de pie con las piernas temblorosas y dio una vuelta más por la cámara acorazada. Estudió cada pieza con una nueva apreciación, no solo por su belleza o valor, sino por lo que representaba. El trabajo de toda la vida de Theodore, décadas de dedicación, la prueba de sus teorías, independientemente de si el mundo académico las aceptaba o no. Se detuvo de nuevo frente a los objetos marcados en rojo, los que Theodore consideraba más importantes. Aunque sus teorías sobre el conocimiento global antiguo fueran erróneas, seguían siendo artefactos increíbles. Cada uno contaba una historia sobre los logros, la creatividad y el ingenio humanos. Merecían ser compartidos, pero con cuidado, con seguridad, tal y como Theodore había planeado. Maya cogió el diario y subió las escaleras de caracol hasta el nivel principal de la torre. La vela se había consumido y la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las pequeñas ventanas. Llevaba horas allí abajo. Comprobó que Sophie seguía durmiendo plácidamente, con su carita relajada y satisfecha. Maya se quedó en la puerta, observando cómo respiraba su hija, pensando en todo lo que acababa de cambiar. Ayer no tenían hogar. Hoy vivían en una torre llena de maravillas. Ayer solo tenía $47 a su nombre. Hoy era la custodio de una colección valorada en cientos de millones. Ayer se había sentido desesperada. Hoy se sentía aterrorizada porque Theodore tenía razón en una cosa. Este secreto era peligroso. La gente haría cosas terribles para poseer lo que había debajo de esta torre, y Maya no tenía ni idea de cómo protegerlo, ni a sí misma, ni a Sophie. Necesitaba ayuda, necesitaba a Patterson, el abogado en el que Theodore confiaba. Necesitaba expertos, seguridad, un plan, pero primero necesitaba dormir. Su cuerpo estaba agotado, su mente abrumada. Se tambaleó hasta la cama de Theodore, ahora su cama, y se dejó caer sobre ella completamente vestida. El sueño la invadió de inmediato, profundo y sin sueños. Se despertó con Sophie sacudiéndole el hombro. «Mamá, es la hora de comer». «Tengo hambre». Maya se incorporó, desorientada. La luz del sol entraba por las ventanas. Su reloj marcaba las 12:30. Había dormido durante horas. «Está bien, cariño. Vamos a buscar algo para almorzar». Prepararon sándwiches en la cocina, y Sophie le contó que había explorado la torre esa mañana mientras Maya dormía. Había encontrado más libros, había mirado los extraños instrumentos e incluso se había probado un sombrero que había encontrado en un armario. Maya sonrió y escuchó, pero su mente estaba en otra parte. Necesitaba llamar a Patterson, necesitaba decidir los siguientes pasos, necesitaba entender en qué se había metido. Después de comer, mientras Sophie pintaba en la mesa de la cocina, Maya utilizó el teléfono del estudio de Theodore. Lo había visto ayer, pero no se había dado cuenta de que todavía estaba conectado. Patterson respondió al segundo tono. «Señorita Reeves me preguntaba cuándo llamaría». Lo sabía. Maya me habló de lo que hay debajo de la torre. Sabía que había una colección. No supe su alcance total hasta que Theodore murió y revisé todos sus archivos. «Es bastante notable, ¿no?» «Es aterrador», susurró Maya. «Señor Patterson, hay cientos de millones de dólares en obras de arte y artefactos ahí abajo. No tengo hogar. La semana pasada vivía en mi coche. ¿Qué se supone que debo hacer con esto?» La voz de Patterson era tranquila, tranquilizadora. Exactamente lo que Theodore confiaba. «Acomódate. Estudia su diario. Supongo que lo has encontrado». «Sí. Bien. Léelo con atención. Comprende su visión. Luego, cuando estés lista, comenzaremos el proceso de sacar a la luz la colección de forma adecuada. Tengo contactos en varios museos importantes. Conozco a conservadores que estarían encantados de trabajar contigo. Crearemos una fundación, estableceremos la seguridad y nos aseguraremos de que todo se gestione de forma legal y segura. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Probablemente meses. Estas cosas no se pueden apresurar. Mientras tanto, Sophie y tú tenéis un hogar. Tenéis la asignación de la cuenta de Theodore. Tenéis tiempo para respirar y planificar. No te asustes, Maya. No estás sola en esto». Maya sintió que las lágrimas volvían a amenazar. «No sé si podré hacerlo. Theodore creía que podías. Y por lo que he visto de ti, yo también lo creo. Eres más fuerte de lo que crees». Después de colgar, Maya se sentó en la silla de Theodore, rodeada de sus libros e instrumentos, e intentó creer en las palabras de Patterson. Era fuerte. Había sobrevivido a la indigencia. Había mantenido a Sophie a salvo. Podría manejar esto. Pero al mirar alrededor de la torre, a los secretos que guardaba,
al descubrimiento que cambiaría su vida y que se escondía bajo una piedra corriente, no podía quitarse una idea de la cabeza. Su vida se había vuelto muy complicada, y en algún lugar ahí fuera había gente que mataría por lo que ella ahora poseía y que no tenía ni idea de que existía. ¿Cuánto tiempo podría mantenerlo así? Las primeras 3 semanas en la torre transcurrieron con una extraña sensación de paz. Maya y Sophie se acostumbraron a una rutina que parecía casi normal. Sophie se matriculó en la pequeña escuela de Silver Point y cada mañana tomaba el autobús que la recogía al final de Ridgeline Road. Maya pasaba los días leyendo los diarios de Theodore, catalogando la colección más minuciosamente e intentando comprender la magnitud de lo que había heredado. Patterson había cumplido su palabra y la había puesto en contacto con una conservadora del Museo de Historia Natural de Denver, una mujer llamada Dra. Elizabeth Chen, especializada en artefactos antiguos. Su primera videollamada duró 3 horas, durante las cuales Maya le mostró a la doctora Chen fotografías de algunas piezas seleccionadas de la cámara acorazada. El entusiasmo de la conservadora era palpable, apenas contenido tras su compostura profesional. «Señorita Reeves», dijo la doctora Chen, con la voz ligeramente temblorosa, «si tan solo la mitad de estas piezas son auténticas, y no tengo motivos para creer que no lo sean, dada la reputación de su tío, esta es una de las colecciones privadas más importantes de Norteamérica. Solo su valor académico es incalculable». Habían comenzado el lento proceso de autenticación y documentación, un trabajo que, según la doctora Chen, llevaría al menos 6 meses antes de que pudieran siquiera considerar un anuncio público. Maya agradeció el plazo. Le daba tiempo para adaptarse, planificar y prepararse. Pero los secretos, especialmente los valiosos, tienden a filtrarse. Empezó poco a poco. Maya lo notó por primera vez cuando fue a Silver Point a comprar comida. La mujer de la tienda, la misma que le había dado indicaciones el primer día, la miró de forma diferente. No era exactamente hostilidad, sino especulación, cálculo. «¿Te estás adaptando bien?», la mujer le preguntó mientras cobraba las compras de Maya. «Sí, gracias. Es una propiedad preciosa. He oído que ha tenido visitas. La semana pasada pasó un coche lujoso por el pueblo. Gente de la ciudad preguntando por la casa de Theodore. A Maya se le hizo un nudo en el estómago. «Oh, no he tenido visitas». La mujer se encogió de hombros, pero sus ojos eran penetrantes. Quizás se perdieron, o quizás solo tenían curiosidad. Theodore era muy reservado, pero la gente siempre se preguntaba qué tenía allí arriba. Todos esos viajes al extranjero, todo ese dinero que debía de haber gastado en lo que fuera que coleccionaba. Maya pagó rápidamente y se marchó, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién había estado preguntando por la torre? ¿Cómo sabían siquiera qué preguntar? Lo descubrió 2 días después, cuando un elegante Mercedes negro se detuvo en el camino de tierra que llevaba a la torre. Maya observó desde la ventana como un hombre con un traje caro salía del coche, luciendo decididamente fuera de lugar entre los pinos. Tendría unos 50 años, estaba bien arreglado y desprendía la confianza de alguien que siempre consigue lo que quiere. Maya dudó si abrir la puerta, pero él ya la había visto a través de la ventana. Salió, dejando la puerta bien cerrada tras de sí. «¿Puedo ayudarle?». El hombre sonrió, mostrando todos los dientes y sin mostrar calidez alguna. «Señorita Reeves, mi nombre es Marcus Dalton. Soy coleccionista privado y especialista en adquisiciones. Era un gran admirador del trabajo de su tío. ¿Conocía a mi tío?». Desgraciadamente, no personalmente, pero sabía de él. Theodore Reeves tenía bastante reputación en ciertos círculos. Todos nos preguntábamos qué habría sido de su colección después de su muerte. Maya mantuvo el rostro impasible. «No estoy segura de lo que quiere decir. Mi tío era un erudito. Tenía libros». La sonrisa de Dalton se amplió. «Señorita Reeves, no juguemos. Sé que Theodore era más que un erudito. Sé que pasó 40 años adquiriendo piezas importantes de todo el mundo. Y sé que esa colección no desapareció sin más. Creo que debería marcharse. He venido a hacerle una oferta generosa. Sea lo que hay en esa torre, estoy dispuesto a comprarlo sin verlo. $3 millones en efectivo, sin preguntas. Puede llevarse a su hija y empezar una nueva vida en algún lugar cómodo. $3 millones. Una fortuna para la mayoría de la gente. Pero Maya había leído los informes de autenticación.
Sabía que algunas piezas de la cámara acorazada valían más que toda la oferta de Dalton. La colección no está en venta. La agradable expresión de Dalton no cambió, pero algo frío brilló en sus ojos. Todo está en venta, señorita Reeves. Solo es cuestión de precio. Quizás necesite tiempo para pensarlo. Pero debo mencionar que no soy la única persona interesada. Hay otros interesados, y no todos serán tan educados como yo. Salga de mi propiedad. Levantó las manos en señal de rendición. Por supuesto, pero aquí tiene mi tarjeta. Cuando esté lista para ser razonable, llámeme. La oferta expira en una semana. Maya lo vio alejarse en su coche, con el corazón latiéndole con fuerza. Llamó inmediatamente a Patterson. Me ha amenazado, dijo con voz temblorosa. No directamente, pero ha dejado claro que hay gente peligrosa que sabe lo de la colección. Patterson se quedó en silencio un momento. Me temía esto. Se ha corrido la voz de alguna manera. Puede que haya sido durante el proceso de autenticación. O tal vez alguien vio los documentos cuando se tramitó la sucesión de Theodore. Estos coleccionistas tienen redes. Escuchan rumores y siguen pistas. ¿Qué hago? Primero, documente todo lo relacionado con esa visita. Todo, dijo. Segundo, voy a contratar seguridad para usted. Solo alguien que vigile la propiedad. Asegúrese de que nadie intente nada imprudente. Y en tercer lugar, tenemos que acelerar los plazos. Cuanto más tiempo permanezca en secreto, más peligroso se vuelve. ¿Quieres hacerlo público? Todavía no, pero tenemos que proteger la colección adecuadamente. Voy a hacer algunas llamadas. Después de colgar, Maya comprobó 3 veces todas las cerraduras de la torre. Echó un vistazo a Sophie, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina, ajena al peligro que les acechaba. Esa noche, Maya apenas durmió. Cada ruido la hacía sobresaltarse. El viento entre los pinos sonaba como pasos. El crujir de la vieja torre se convertía en intrusos en las escaleras. Guardó un bate de béisbol que había encontrado en el armario de Theodore junto a la cama. La seguridad que contrató Patterson llegó a la mañana siguiente. Era un policía jubilado llamado Frank, de 62 años, con un comportamiento tranquilo y una mirada penetrante. Conducía una camioneta y vestía como un lugareño, mezclándose perfectamente con el entorno. Su trabajo consistía en patrullar la carretera que llevaba a la torre y vigilar los vehículos sospechosos. ¿Tienes mucha experiencia en este tipo de cosas?, le preguntó Maya. Frank sonrió. He protegido casas de testigos para el servicio Marshall durante 20 años. He velado por la seguridad de ejecutivos de empresas durante adquisiciones hostiles. En realidad, esto es bastante sencillo. Es un lugar remoto, con una única carretera de acceso, y la residente está decidida, así que no habrá ningún problema. Su presencia ayudaba, pero Maya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que las cosas iban a empeorar. Tenía razón. 3 días después de la visita de Dalton, Mia condujo hasta Silver Point para recoger a Sophie del colegio. Mientras caminaba hacia el edificio, 3 mujeres que reconocía vagamente de anteriores visitas a la ciudad se le acercaron. Sus expresiones no eran amistosas. «Tú eres la que vive en la torre de Theodore», dijo la más alta. «No es una pregunta. Sí. ¿Puedo ayudarte? Puedes dejar de causar problemas. Teníamos un pueblo tranquilo y agradable hasta que apareciste. Ahora tenemos extraños haciendo preguntas, coches lujosos circulando, gente husmeando. Sea lo que estés haciendo allí arriba, está llamando la atención de la manera equivocada». Maya sintió que le subían los colores a las mejillas. «No estoy haciendo nada más que vivir en una casa que me dejó mi tío». «Eso no es lo que hemos oído». Otra mujer intervino. «Hemos oído que Theodore te dejó una fortuna. Hemos oído que tienes objetos de valor allí arriba, y ahora todos los cazadores de tesoros y delincuentes de 3 estados probablemente se dirijan hacia aquí. Eso no es culpa mía. Quizás no, pero es tu problema, y lo estás convirtiendo. Hemos vivido aquí toda nuestra vida. No queremos el tipo de problemas que estás trayendo». En ese momento, Sophie salió del edificio de la escuela con su mochila rebotando. Vio a Maya y sonrió, saludando con la mano. Las mujeres miraron a Sophie y sus expresiones se suavizaron ligeramente. «Pero no mucho. Solo ten cuidado», dijo la mujer alta. Sea lo que tengas ahí arriba, puede que no valga lo que cuesta». Maya tomó la mano de Sophie y caminó hacia el coche, luchando por contener las lágrimas. Ya se había enfrentado a juicios antes, cuando estaba sin hogar.
La gente la miraba a ella y a Sophie con lástima y repugnancia, pero esto era diferente. Esto parecía una advertencia. Esa noche, después de que Sophie se acostara, Maya se sentó en el estudio de Theodore e intentó pensar con claridad. ¿Había heredado algo extraordinario? Sí, pero tenía un precio. Peligro, aislamiento, miedo. ¿Merecía la pena? Sacó el diario de Theodore y volvió a leer el último mensaje que le había dejado. Haz que me sienta orgulloso, Maya. Demuéstrale al mundo lo que mi pariente favorita es capaz de hacer. Pensó en Sophie, durmiendo plácidamente en su habitación, su hija, que merecía oportunidades, educación, un futuro. La colección podía proporcionarle todo eso, pero solo si Maya era lo suficientemente valiente como para luchar por ello. Su teléfono sonó, haciéndola sobresaltarse. Un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la impulsó a descolgar. Señorita Reeves, una voz desconocida. Un hombre con un ligero acento. No sabía de dónde. ¿Quién es? Un amigo. Alguien que sabe lo que tienes y quiere ayudarte a protegerlo. No necesito la ayuda de extraños. La necesitarás. Marcus Dalton fue el primero, pero no será el último. Hay otros que vendrán. Gente que no se molestará en hacer ofertas educadas. Gente que simplemente tomará lo que quiera. A Maya se le heló la sangre. ¿Qué quieres? Quiero proponerle una asociación. Tengo recursos, contactos, la capacidad de proteger su colección y garantizar que llegue a las manos adecuadas. A cambio, pido una pequeña comisión por intermediación, el 10% de lo que paguen los museos o instituciones por el acceso. ¿Cómo sabe usted siquiera de la existencia de la colección? La voz se rió entre dientes. Señorita Reeves, el mundo de las antigüedades es pequeño. Su tío era una leyenda. Cuando murió, la gente se dio cuenta. Cuando en su testamento se mencionó una importante colección, la gente prestó atención. Y cuando empezaron a aparecer solicitudes de autenticación de su patrimonio, la gente ató cabos. Estoy trabajando con un abogado y un conservador de museo. No necesito su ayuda. Entonces le deseo suerte. La va a necesitar. La línea se cortó. Maya se sentó en el oscuro estudio, con las manos temblorosas. ¿Cuántas personas sabían cuántas iban a venir? Volvió a llamar a Patterson a pesar de lo tarde que era. Están dando vueltas, dijo. Llamadas anónimas, amenazas disfrazadas de ofertas. ¿Cómo ha podido suceder tan rápido? Patterson suspiró profundamente. El mundo de las antigüedades es exactamente como dijo esa persona que llamó. Pequeño e interconectado. El nombre de Theodore significaba algo. La gente llevaba años esperando para saber qué había pasado con su colección. Ahora saben que existe y que tú la tienes. Lo siento, Maya. Debería haberlo previsto. ¿Qué hago? No puedo venderla al mejor postor. Eso no es lo que Theodore quería. Pero tampoco puedo poner a Sophie en peligro. Aceleramos todo. Me he puesto en contacto con el Museo de Denver. Están dispuestos a acelerar el proceso de autenticación. Podemos evaluar, documentar y asegurar la colección en 2 meses en lugar de 6. Una vez que esté en manos institucionales bajo la seguridad adecuada, estarás mucho más segura. 2 meses es mucho tiempo. Lo sé, pero es lo mejor que podemos hacer. Mientras tanto, Frank se encargará de vigilar. También voy a contratar a un segundo guardia de seguridad para la noche. Y Maya, necesito que tengas mucho cuidado. No dejes entrar a nadie en la torre. No hables de la colección con nadie excepto conmigo y con el Dr. Chen. Y si algo te parece raro, llama a la policía inmediatamente. Después de colgar, Maya se preparó una taza de té y se sentó en el escritorio de Theodore, mirando sus instrumentos y libros. Se había sentido muy esperanzada cuando descubrió la cámara acorazada. Le había parecido un milagro, un regalo que resolvería todos sus problemas. Ahora le parecía una maldición. Pero mientras estaba allí sentada, su miedo inicial comenzó a transformarse en otra cosa. Determinación, incluso ira. Había pasado 6 meses viviendo en su coche, luchando por cada pizca de dignidad, protegiendo a Sophie de un mundo que no se preocupaba por ellas. Había sobrevivido a eso. Podría sobrevivir a esto. Nadie le iba a quitar eso. Ni Dalton con sus amenazas, ni las llamadas anónimas con sus socios, ni los asustados habitantes del pueblo que querían culparla de sus propios miedos. Theodore había creído en ella. La había elegido por una razón y ella demostraría que tenía razón. A la mañana siguiente,
Maya inscribió a Sophie en un programa extraescolar en la biblioteca de Silver Point. La bibliotecaria, una amable mujer de unos 50 años llamada Patricia, prometió cuidar de Sophie hasta que Maya pudiera recogerla a las 5:30 cada día. Eso significaba que Sophie no tendría que volver a casa a una torre vacía y Maya no tendría que preocuparse de que su hija estuviera sola si pasaba algo. Patricia había sido una de las pocas personas del pueblo que no había tratado a Mia con recelo. Theodore solía donar libros a la biblioteca. Ella había dicho que era un hombre generoso. Me alegro de que su casa vaya a parar a manos de la familia. Maya se encontró confiando en Patricia más de lo que había pretendido. No sobre el valor de la colección, sino sobre la presión que sentía, los extraños que aparecían, las reacciones encontradas de la gente del pueblo. Patricia escuchó atentamente y luego dijo, «La gente teme lo que no entiende. Ven a alguien nuevo que obtiene algo que consideran valioso y les preocupa que eso cambie las cosas. Dales tiempo. La mayoría de la gente de por aquí es buena gente, solo están asustados. ¿Y si tienen motivos para estar asustados?» Patricia sonrió con amabilidad. «Entonces demuéstrales que no hay nada que temer de ti. Sé una buena vecina. Contribuye a la comunidad. Hazles ver que el legado de Theodore está a salvo en tus manos». Era un buen consejo, y Maya se lo tomó muy en serio. Empezó a comprar en la tienda general con más frecuencia, esforzándose por ser amable. Se unió al club de lectura de la biblioteca, sentándose en silencio al fondo, pero asistiendo con regularidad. Se ofreció como voluntaria para ayudar en el festival de invierno de la escuela, pintando carteles y montando mesas. Poco a poco, parte de la hostilidad se fue disipando. La gente empezó a saludarla con la cabeza por la calle. Algunas almas valientes incluso entablaron conversación. No era una aceptación universal, pero era un progreso. Pero mientras Maya tendía puentes en Silver Point, las amenazas se intensificaban. Frank encontró huellas de neumáticos en un sendero que pasaba por la propiedad de la torre. Pruebas de que alguien había estado observando desde el bosque. Cámaras de seguridad que Mia no sabía que existían. Instaladas por Theodore años atrás, captaron imágenes de figuras entre los árboles por la noche. Luego vino el intento de allanamiento. Maya se despertó a las 2:00 de la madrugada con el sonido de cristales rotos. Cogió el bate de béisbol y su teléfono y llamó al 911 con los dedos temblorosos mientras se acercaba sigilosamente al lugar de donde provenía el ruido. La ventana de la cocina había sido destrozada. Una figura vestida con ropa oscura intentaba entrar, cortándose la mano con los cristales rotos. Maya encendió todas las luces de la torre, inundando la zona de luz. La figura retrocedió, cayó al suelo y desapareció entre los árboles. La policía llegó en 20 minutos. Un tiempo de respuesta impresionante para un lugar tan remoto. Encontraron huellas, sangre en los cristales rotos y los restos de lo que parecían herramientas profesionales para forzar cerraduras tiradas cerca de la puerta. «Alguien quería entrar a toda costa», dijo el agente. «Un joven llamado Harris. ¿Tiene alguna idea de por qué?» Maya eligió cuidadosamente sus palabras. «Mi tío coleccionaba libros valiosos. Algunas personas podrían pensar que hay algo que vale la pena robar». Harris parecía escéptico, pero no insistió. «Aumentaremos las patrullas en la zona y usted debería considerar un mejor sistema de seguridad». Después de que la policía se marchara y un manitas local tapara la ventana rota con tablas, Maya se sentó con Sophie, que se había despertado con todo el alboroto y estaba comprensiblemente asustada. «¿Estamos a salvo aquí, mamá?», preguntó Sophie, con su carita pálida a la luz de la madrugada. Maya quería mentir, prometerle que todo iría bien, pero nunca le había mentido a su hija sobre cosas importantes. «No lo sé, cariño, pero voy a hacer todo lo posible para mantenernos a salvo. Quizás deberíamos irnos, quizás, pero ahora este es nuestro hogar, y a veces hay que luchar por lo que es tuyo». Sophie lo pensó seriamente y luego asintió con la cabeza. «Como cuando los niños intentaron quitarme mi conejo en el refugio y yo lo agarré con fuerza, exactamente igual». Pero Maya sabía que no era lo mismo en absoluto. Esto era mucho más grande, mucho más peligroso. A la mañana siguiente, convocó una reunión de emergencia con Patterson y el Dr. Chen por videoconferencia. Ambos parecían preocupados cuando les describió el allanamiento. «Esto se está agravando más rápido de lo que esperaba». Patterson dijo, «Tenemos que trasladar la colección ahora mismo».
Maya sintió que le invadía el pánico. Pensaba que teníamos 2 meses. La doctora Chen negó con la cabeza. Eso era para un proceso de evaluación preliminar mucho más rápida para establecer la procedencia y el valor a efectos de seguros y seguridad. Puedo tener un equipo allí en 3 días. Un equipo significa que más gente se enterará de esto. Son profesionales, conservadores de seguridad de museos de Maya con autorización de máximo nivel. Personas que manejan artefactos de valor incalculable habitualmente. Saben cómo ser discretos. Y lo que es más importante, una vez que la colección esté documentada y trasladada a nuestras instalaciones de almacenamiento seguro, estará mucho más segura. Maya miró a Sophie, que estaba coloreando en la mesa de la cocina, con los auriculares puestos, escuchando música. Su hija merecía estar segura más que Maya merecía cumplir una promesa a un tío fallecido al que apenas conocía. De acuerdo, dijo finalmente. 3 días, pero quiero que todo quede documentado. Quiero contratos irrefutables que garanticen que la colección permanecerá intacta, que se utilizará para la investigación y la educación, tal y como quería Theodore, y que Sophie y yo recibiremos los beneficios económicos que nos corresponden. Por supuesto, le aseguró Patterson. Tendré los contratos redactados para mañana. Los 3 días que transcurrieron hasta la llegada del equipo del museo fueron los más largos de la vida de Maya. Frank aumentó sus patrullas y Patterson contrató a un segundo guardia de seguridad, tal y como había prometido. Una mujer llamada Rita, que tenía experiencia en protección ejecutiva. Entre los dos, vigilaban la torre las 24 horas del día, pero Maya no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se les acababa el tiempo. La segunda noche, alguien intentó cortar la electricidad de la torre. Frank los pilló infraganti y los ahuyentó antes de que pudieran terminar. A la mañana siguiente, Maya encontró una nota metida bajo el limpiaparabrisas de su Honda. Venda mientras pueda. 3 millones. Oferta final. MD Marcus Dalton. Sigo al acecho. Maya arrugó la nota y la tiró a la basura. Luego lo pensó mejor, la recuperó y la añadió al expediente de pruebas que estaba preparando. Patterson dijo que tal vez tendrían que involucrar al FBI si las cosas empeoraban mucho. El robo de antigüedades cruzaba las fronteras estatales, lo que lo convertía en un delito federal. Cuando el equipo del museo finalmente llegó, Maya sintió un alivio abrumador. El Dr. Chen vino personalmente junto con otros 2 conservadores, un especialista en seguridad y 3 técnicos con equipo especializado para documentar y transportar de forma segura artefactos delicados. Maya los condujo por las escaleras de caracol hasta la cámara acorazada, observando sus caras mientras veían la colección por primera vez en persona. Incluso el Dr. Chen, que había visto las fotografías, exclamó audiblemente, «Dios mío». Uno de los otros conservadores susurró, «Todo es real». Trabajaron durante 16 horas seguidas ese primer día, fotografiando, midiendo y analizando. Cada pieza fue examinada, autenticada cuando fue posible y preparada para su transporte. El equipo que habían traído era impresionante. Cajas con control de temperatura, moldes de espuma, cortados a medida para cada artefacto, dispositivos de rastreo, GPS e incluso guardias armados que habían llegado en una furgoneta sin distintivos. Al final del tercer día, la cámara acorazada estaba casi vacía. La corona, la estatua, la espada, las pinturas, las monedas, los manuscritos, todo lo que tenía un valor significativo estaba embalado y listo para ser trasladado. Solo quedaban el diario de Theodore y algunos de los objetos marcados en rojo. Piezas. El Dr. Chen dijo que tendrían que estudiarlas más detenidamente antes de determinar el mejor curso de acción. La evaluación preliminar confirma la estimación de su tío. El Dr. Chen se lo dijo a Ma mientras estaban de pie en la cámara acorazada, ahora vacía. Un valor conservador de alrededor de 275 millones. Algunas piezas podrían alcanzar un precio más alto en una subasta, pero no estamos pensando en una subasta. Estamos pensando en una colección permanente, en investigación, en exposición. Esto requerirá financiación de múltiples instituciones, probablemente un acuerdo de consorcio. ¿Cuánto tiempo tardará en concretarse todo? Aún meses, pero lo más difícil ya está hecho. La colección está a salvo ahora. Puedes respirar tranquila. Esa noche, después de que el equipo del museo se marchara con su preciado cargamento y solo Frank quedara patrullando,
Maya y Sophie cenaron en la cocina. La torre parecía diferente, más vacía. El peso que había estado presionando a Maya desde que descubrió la cámara acorazada se había levantado. Ahora está más tranquilo, observó Sophie. Sí, ¿te parece bien? Sophie se encogió de hombros. Supongo que me gustaba tener todas esas cosas bonitas abajo, pero me gusta más que no estés preocupada. Maya abrazó a su hija y le besó la cabeza. Yo también, cariño, yo también. Pero esa noche, tumbada en la cama, Maya no podía dormir. Algo no iba bien. Se levantó y recorrió la torre, comprobando las cerraduras y mirando por las ventanas. Todo parecía estar bien. La camioneta de Frank estaba aparcada al final del camino de entrada. Las luces de la cabina estaban encendidas y él estaba sentado vigilando. Entonces se fijó en algo en el estudio de Theodore, un libro sobre el escritorio que no recordaba haber dejado allí. Lo cogió. Era uno de los diarios de Theodore, pero no el principal, el de la colección. Este era más antiguo, de los años 80, a juzgar por las fechas. Estaba abierto por una página concreta, marcada con un marcapáginas de cuero que nunca había visto antes. A Maya se le heló la sangre al leer la entrada. 12 de junio de 1987. Lo saben. No sé cómo, pero la red sabe que he estado adquiriendo piezas que ellos quieren. Hoy se me ha acercado un hombre en Estambul. Ha mencionado objetos de mi colección que no debería conocer. Me ha ofrecido comprarlos. Cuando me he negado, ha sonreído y ha dicho que algunos coleccionistas no aceptan un no por respuesta. Tengo que tener más cuidado. La red tiene recursos que yo no puedo igualar. Si deciden que quieren algo con suficiente intensidad, lo conseguirán. La red. Theodore nunca los había mencionado en el diario principal. Maya pasó más páginas y encontró referencias dispersas a una organización secreta de coleccionistas, delincuentes y traficantes que controlaban gran parte del comercio ilegal de antigüedades. Theodore había tenido cuidado de evitarlos, de adquirir piezas a través de canales legítimos, pero al parecer lo habían descubierto de todos modos. A Maya le temblaban las manos mientras seguía leyendo. Theodore había documentado varios encuentros a lo largo de los años, amenazas veladas, advertencias de otros coleccionistas. Un traficante le había dicho directamente, la red no olvida y no perdona. Si tienes algo que ellos quieren, tarde o temprano vendrán a por ello. Pero Theodore nunca había cedido. Había seguido ampliando su colección, solo que con más cuidado, y, al parecer, había conseguido mantener en secreto la ubicación y el contenido de la cámara acorazada, incluso para la red, hasta ahora. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Lo abrió con dedos temblorosos. El museo se llevó los señuelos. Sabemos que la colección real sigue allí. Danos lo que queremos o nos lo llevaremos todo, incluida tu hija. Tienes 48 horas. Maya corrió a la habitación de Sophie con el corazón latiéndole con fuerza. Su hija dormía a salvo, tranquila. ¿Pero por cuánto tiempo? Llamó a Patterson inmediatamente, sin importarle que fuera más de medianoche. Lo saben, dijo cuando él respondió. Saben que la colección no ha desaparecido por completo. Están amenazando a Sophie. ¿Qué? Eso es imposible. La autenticación era legítima. Trasladamos todo lo importante, no todo. El Dr. Chen dejó algunas piezas para seguir estudiándolas. Las piezas marcadas en rojo, los hallazgos más importantes de Theodore. Patterson se quedó en silencio durante un largo rato. Llama a la policía, llama al FBI, reenvía ese mensaje inmediatamente. Y Maya, haz las maletas. Tú y Sophie tenéis que abandonar esa torre esta noche. Pero Maya miró a su alrededor, a la casa que Theodore había construido, el santuario que había creado, el legado que le había confiado. Pensó en 6 meses en un coche, en ser perseguida y asustada y obligada a huir. Estaba cansada de huir. No, dijo con firmeza, no nos vamos, pero necesito ayuda. Ayuda de verdad. ¿Puedes traer al FBI aquí por la mañana? Lo intentaré. Pero Maya, estoy harta de tener miedo. Theodore se enfrentó a esta gente durante 40 años. Yo puedo enfrentarme a ellos durante una noche. Colgó y se dirigió a la camioneta de Frank, con el bate de béisbol en la mano y la determinación en el corazón. Fuera lo que viniera después, estaba lista para luchar. Maya llamó a la ventanilla de la camioneta de Frank, con el aliento empañando el aire frío de la montaña. Él bajó la ventanilla inmediatamente, moviendo instintivamente la mano hacia el arma que ella sabía que guardaba en el asiento junto a él. ¿Va todo bien? Ella le mostró el mensaje de texto y él apretó la mandíbula mientras lo leía.
Tenemos que llamar a las autoridades ahora mismo. Patterson ya lo está haciendo. Pero Frank, necesito saber una cosa. ¿Cuántas personas crees que están vigilando este lugar ahora mismo? Él estudió su rostro por un momento. Al ver algo allí, asintió lentamente. Si yo estuviera planeando una operación, tendría al menos 3 puntos de vigilancia. La carretera, el sendero al este. Probablemente alguien en el bosque con una vista clara de la torre. ¿Puedes encontrarlos? Quizás. Pero si dejo mi puesto, Rita sigue aquí, ¿verdad? La seguridad nocturna. Ella revisa el perímetro cada 30 minutos. Bien, esto es lo que necesito que hagas. Maya respiró hondo. El plan se formaba quien quiera que esté vigilando, no para enfrentarte a ellos, solo para localizarlos y seguir sus posiciones. Y necesito que pidas todos los favores que tengas, todos los ex policías, todos los profesionales de la seguridad. ¿Sabes quién está a poca distancia en coche? Necesito gente aquí al amanecer. Frank levantó las cejas. ¿Planeas empezar una guerra? Planeo acabar con una. Esta gente cree que soy indefensa. Una madre soltera sin hogar que tuvo suerte. Creen que pueden asustarme para que me rinda. Pero se equivocan. Miró hacia la torre. Es una piedra oscura y sólida contra el cielo nocturno. Theodore construyó algo aquí, algo importante, y no voy a permitir que unos criminales lo destruyan porque son demasiado codiciosos para dejar que exista a la luz del día. Frank sonrió. Un rápido destello de dientes en la oscuridad. ¿Tú? No. He pasado 20 años tratando con testigos asustados, gente que quería esconderse, que quería rendirse y tomar el camino más fácil. Tú no eres como ellos. No me siento valiente. Me siento aterrorizada. Eso es lo que te hace valiente. Cogió su teléfono. Conozco a 8 tipos que conducirían toda la noche para esto. Exmilitares, exagentes de la ley, buena gente a la que no le gustan los matones. Pero, señorita Reeves, esto podría ser peligroso. Ya es peligroso. Al menos así, controlamos las condiciones. Mientras Frank hacía sus llamadas, Maya volvió a entrar y despertó a Sophie con la mayor delicadeza posible. La confusión somnolienta de su hija se convirtió en alarma cuando Maya le explicó que tenían que hacer las maletas rápidamente. ¿Vamos a huir otra vez?, preguntó Sophie con voz débil. No, cariño, no vamos a huir, pero necesito que estés en un lugar seguro durante un tiempo. ¿Te acuerdas de la señorita Patricia, de la biblioteca? Sophie asintió. Ha accedido a dejarte quedarte con ella esta noche y mañana, solo hasta que mamá se ocupe de algunas cosas. No quiero dejarte. Maya se arrodilló y tomó las manos de su hija. Lo sé, pero esto es importante. Hay gente mala que quiere llevarse cosas que no les pertenecen, y tengo que asegurarme de que no puedan hacerlo. Necesito saber que estás a salvo para poder hacer lo que hay que hacer. Como cuando te enfrentaste a esos niños que se portaban mal conmigo en el refugio. Maya sonrió a pesar de su miedo. Exactamente así. Metieron en la mochila de Sophie ropa, su conejo y sus libros favoritos. Rita, la guardia de seguridad nocturna, las llevó en coche a la casa de Patricia en la ciudad, una modesta casita con la luz del porche encendida, cálida y acogedora. Patricia abrió la puerta en bata, con el pelo gris en rulos, pero con expresión alerta y preocupada. He oído algo de lo que está pasando, dijo en voz baja mientras Sophie llevaba su bolsa al interior. Todo el pueblo ha estado hablando de unos desconocidos que hacen preguntas. Algunos pensamos que la colección de Theodore era algo más que libros. Siento traer problemas. Patricia levantó una mano. Theodore era un buen hombre. Te confió algo importante. Eso significa algo. Sophie estará a salvo aquí. Mi hijo es policía estatal. Ya está de camino para vigilarla. Maya abrazó a la bibliotecaria, conteniendo las lágrimas. Gracias. De vuelta en la torre, las cosas se movían rápido. Frank había localizado 2 puestos de vigilancia, uno en la ruta de senderismo y otro en una cresta con vistas a la propiedad. Había llamado a 6 antiguos colegas, todos ellos de camino. Patterson se había puesto en contacto con alguien del equipo de delitos artísticos del FBI y se estaban enviando agentes desde Denver, aunque no llegarían hasta media mañana. Hasta entonces, estamos solos, dijo Frank, pero tengo buenas noticias. Los 2 vigilantes que he visto no son profesionales. Están nerviosos, usan linternas, hacen ruido. Quien quiera que los haya contratado no ha apostado por la calidad. ¿Es eso realmente una buena noticia? Significa que probablemente se rendirán si les presionamos lo suficiente.
Los operadores reales no se asustan fácilmente. Los aficionados sí. Maya miró el reloj. Eran las 3:47 de la madrugada. Aún faltaban horas para el amanecer. ¿Qué hacemos hasta que llegue tu gente? Esperamos y nos preparamos. Frank sacó su teléfono y le mostró un mapa de la propiedad que había marcado. Cuando lleguen mis chicos, estableceremos un perímetro. Aquí, aquí y aquí. Cualquiera que intente acercarse a la torre será visto e interceptado mucho antes de que se acerque. Documentamos todo en video, si es posible. Y no intervenimos físicamente a menos que sea absolutamente necesario. Y si no vienen, si solo intentaban asustarme. La expresión de Frank era sombría. Vendrán, te dieron 48 horas, pero eso es guerra psicológica. Quieren que tengas miedo y no pienses con claridad. Mi conjetura es que actuarán antes, probablemente pensando que estarás asustado y vulnerable. En cambio, estaremos preparados. El primero de los contactos de Frank llegó a las 4:30. Un hombre llamado James, con una complexión como la de un tanque y que se movía con la precisa cautela de alguien que ha pasado años en zonas de combate. Él y Frank hablaron en voz baja. Luego James desapareció en el bosque con gafas de visión nocturna y una cámara con teleobjetivo. A las 5 llegaron dos más. Un matrimonio, ambos ex policías militares, que se comportaban con tranquila competencia. Tomaron posiciones en la entrada de la carretera y a lo largo de la línea sur de la propiedad a las 6, cuando el cielo empezaba a aclararse y pasaba de negro a azul oscuro. Frank tenía a 8 personas posicionadas alrededor de la torre. Maya observaba desde una ventana del piso superior cómo se movían entre los árboles como fantasmas, apenas visibles, incluso sabiendo dónde mirar. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora veremos si tu apuesta da sus frutos. El sol salió lentamente, pintando las montañas de tonos dorados y rosados. Hubiera sido precioso si Maya no tuviera el estómago revuelto. Había preparado café, aunque apenas podía beberlo. Le temblaban las manos cada vez que cogía la taza. A las 7:15, la radio de Frank crepitó. Se oyó la voz de James, tranquila y profesional. Tenemos movimiento. 3 vehículos se acercan desde la ciudad. SUV negros, con cristales tintados. Se mueven lentamente, como si estuvieran explorando. Deja que vengan, respondió Frank. Nadie se mueve hasta que se comprometan a acercarse a la torre. Maya observó desde la ventana cómo los SUV aparecían a la vista, avanzando lentamente por el camino de tierra. Se detuvieron a unos 100 metros de la torre y 6 hombres salieron de ellos. Incluso desde la distancia, parecían peligrosos. No eran los aficionados nerviosos que Frank había visto en el bosque, sino otra cosa. Profesionales. Uno de ellos sacó un teléfono y un segundo después, el de Maya vibró. Número desconocido. Ella respondió con el altavoz para que Frank pudiera oír. Señorita Reeves, venimos a por los artículos que quedan. Puede entregarlos pacíficamente o podemos venir a buscarlos. Usted elige. La voz de Maya sonaba más firme de lo que se sentía. Esos artículos no están a la venta. Forman parte de una colección que se va a donar a museos para investigación y educación pública. Ya están documentados y catalogados. Quitarlos no tendría sentido. Una risa. Señora, no nos importa la documentación. Tenemos compradores que pagarán mucho dinero por esas piezas, sin hacer preguntas. Ahora deje de hacernos perder el tiempo. Sabemos que está sola allí arriba, excepto por un guardia de seguridad acabado. Frank sonrió y pulsó su radio. Entonces, los 8 miembros de su equipo salieron del bosque al mismo tiempo, apareciendo como por arte de magia alrededor de los 6 hombres. Todos los hombres de Frank iban armados, estaban colocados de forma profesional y tenían claramente experiencia. Los 6 ladrones se quedaron paralizados, con las manos moviéndose hacia las armas que, sabiamente, no sacaron. «Caballeros», gritó Frank, con su voz resonando en el claro. «Están rodeados por antiguos agentes de la ley y personal militar. Todos estamos legalmente armados. Estamos en propiedad privada con el permiso del propietario y hemos estado grabando todo desde que llegaron. Tienen unos 5 minutos antes de que lleguen los agentes del FBI. Les sugiero que vuelvan a sus vehículos y se vayan mientras aún puedan. Esto no ha terminado». Uno de ellos gritó hacia la torre. Maya salió al porche con el teléfono en alto. En realidad, sí lo está. He estado grabando toda la conversación. Acaban de admitir que planeaban robar antigüedades documentadas. Eso es un delito federal. El FBI ya está en camino y tienen sus matrículas, sus fotos y sus voces.
Pueden huir o pueden esperar a que los arresten, pero no entrarán en esta torre. Durante un largo rato, nadie se movió. Entonces, el hombre que había hecho la llamada hizo un gesto a sus compañeros. Se retiraron a sus vehículos y arrancaron los motores. Pero antes de marcharse, el líder bajó la ventanilla y gritó por última vez: «La red no olvida. Acabas de hacerte enemigos que ni te imaginas. Entonces será mejor que se pongan a la cola». Maya respondió: «He estado lidiando con enemigos desde que vivía en mi coche. Al menos ahora tengo un hogar que vale la pena defender». Los todoterrenos se alejaron levantando una nube de polvo. El equipo de Frank mantuvo sus posiciones hasta que los vehículos desaparecieron por completo de la vista y luego se dirigieron a la torre. James se acercó a Mia con algo parecido al respeto en los ojos. «Eso fue muy valiente o muy loco». «Probablemente ambas cosas», admitió Maya, sintiendo que las piernas le fallaban. Se sentó con fuerza en los escalones del porche. «¿Funcionó? ¿De verdad se han ido por ahora?» Pero ese tipo no bromeaba sobre la red. Si realmente son quienes creo que son, esto no ha terminado. Los agentes del FBI llegaron liderados por una mujer llamada Carolyn Foster, agente especial especializada en delitos relacionados con el arte. Escuchó todo, revisó las grabaciones y examinó las piezas que quedaban en la cámara acorazada. El Dr. Chen hizo bien en retenerlas para una autenticación adicional, dijo Foster, estudiando uno de los objetos marcados en rojo, una tablilla sumeria cubierta de escritura. No solo son valiosas, sino que también tienen importancia cultural. Algunos países tienen reclamaciones pendientes sobre artefactos como este. Tenemos que establecer su procedencia antes de que puedan exhibirse públicamente. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Meses, quizá un año. Pero, señorita Reeves, necesito que entienda algo. Las personas que vinieron aquí esta mañana son peces pequeños. Si la red realmente está interesada en la colección de su tío, se trata de una organización que lleva décadas operando. Tienen conexiones en las fuerzas del orden, en museos, en gobiernos. Son pacientes y despiadados. A Maya se le encogió el corazón. Entonces, ¿qué hago? Haga exactamente lo que ha estado haciendo. Trabaje con instituciones legítimas. Documenta todo. Haz que esta colección sea tan pública, tan conocida, que robarla sea imposible. La red opera en las sombras. Odian la luz, así que la iluminamos con tanta intensidad que no pueden acercarse. Durante las semanas siguientes, eso fue exactamente lo que hizo Maya. Con la ayuda de Patterson creó la Fundación Theodore Maximilian Reeves, una organización sin ánimo de lucro dedicada al estudio y la conservación de artefactos antiguos. La fundación se asoció con 4 importantes museos, creando un consorcio que albergaría, estudiaría y exhibiría la colección. El Dr. Chen se convirtió en el primer director de investigación de la fundación, supervisando a un equipo de académicos que pasarían años estudiando los hallazgos de Theodore. Los objetos marcados con rojo, una vez autenticados debidamente, formarían el núcleo de una exposición itinerante sobre las antiguas conexiones globales. Pero la fundación no se limitaba a los artefactos. Maya insistió en incluir un componente educativo. La torre se transformó en un centro de investigación y un museo. La sala circular principal, con sus estanterías que iban del suelo al techo, se convirtió en una biblioteca abierta a los académicos con cita previa. La cámara acorazada situada debajo, una vez vaciada de las piezas más valiosas, se convirtió en un almacén climatizado para instituciones que necesitaban un espacio seguro para sus propias colecciones. Maya financió becas, muchas de ellas para estudiantes interesados en la arqueología, la historia y los estudios museísticos, especialmente para estudiantes de entornos desfavorecidos. Niños como la niña que ella había sido antes de que las facturas médicas y la mala suerte le robaran sus sueños. El anuncio de la fundación fue noticia a nivel nacional. Madre sin hogar hereda una colección de $250 millones y la dona a la ciencia, decía un titular. La Indiana Jones de nuestros días tenía una cueva secreta de maravillas, proclamaba otro, centrándose en las décadas de coleccionismo de Theodore. La publicidad fue intensa e incómoda. Los periodistas acamparon al final de Ridgeline Road. Las furgonetas de los medios de comunicación llenaron la pequeña calle principal de Silver Point. Maya concedió exactamente una entrevista a un periodista del New York Times que trató la historia con la seriedad que merecía.
No lo hice para llamar la atención, le dijo Maya al periodista. Lo hice porque mi tío creía que estos artefactos podían enseñarnos algo importante sobre la historia de la humanidad y las relaciones humanas. Creía que el mundo antiguo era más sofisticado de lo que pensamos. Fueran correctas o erróneas sus teorías, los artefactos merecen ser estudiados, no encerrados en una cámara acorazada privada o vendidos al mejor postor. El artículo apareció en la portada de la sección de arte, acompañado de fotos de algunas de las piezas más espectaculares de la colección. En cuestión de días, la fundación recibió ofertas de apoyo de universidades, museos y donantes privados que querían contribuir a la investigación, pero la publicidad tuvo otro efecto. Hizo que robar la colección fuera prácticamente imposible. Todo el mundo sabía dónde estaban los artefactos. La seguridad estaba documentada y se había debatido. Cualquier pieza que apareciera en el mercado negro sería reconocida inmediatamente. La red, fueran quienes fueran, había perdido su oportunidad. 3 meses después de aquella tensa mañana, cuando unos hombres armados intentaron intimidarla, Maya se encontraba en la sala principal de la torre, ahora oficialmente designada como Biblioteca de Investigación Theodore Reeves, y observaba cómo los trabajadores instalaban las últimas vitrinas. Estas albergarían selecciones rotativas de la colección, piezas prestadas por los museos para que los investigadores las estudiaran. Sophie entró corriendo desde las dependencias anexas, donde aún mantenían su hogar privado. Ahora, con 8 años, se había vuelto más segura de sí misma, más segura de su lugar en el mundo. Ya no abrazaba a su conejo con tanta fuerza, aunque seguía durmiendo con él todas las noches. Mamá. La señorita Patricia dice que la biblioteca del pueblo quiere hacer un programa sobre el tío Theodore. ¿Puedo ayudar? Por supuesto, cariño. ¿Qué tipo de programa? Enseñar a los niños sobre arqueología. Cómo la gente encuentra cosas antiguas y descubre su significado. La señorita Patricia dice, voy a ser muy buena en eso porque vivo en un lugar donde eso sucede. Maya sonrió y abrazó a su hija. Hace un año dormían en un coche detrás de un Walmart. Ahora Sophie estaba planeando programas educativos sobre historia antigua. Creo que es una idea maravillosa. Esa noche, después de que Sophie se acostara, Maya subió la escalera de caracol hasta lo alto de la torre, algo que había empezado a hacer con regularidad. Theodore había construido allí un pequeño observatorio, una habitación con ventanas en todos los lados que ofrecía vistas de 360 de las montañas. Se sentó en la vieja silla de cuero que él debía de haber usado y contempló las estrellas. Su teléfono vibró. Era un mensaje del Dorchen. Los resultados preliminares de la tablilla sumeria ya están listos. Theodore tenía razón. Contiene cálculos astronómicos que coinciden con las observaciones de la antigua China y Egipto. Mismo periodo de tiempo, mismo nivel de precisión. Las implicaciones son asombrosas. Tu tío era un genio. Maya sonrió en la oscuridad. Theodore había pasado su vida tratando de demostrar que las civilizaciones antiguas estaban conectadas, que habían compartido conocimientos a través de grandes distancias. El mundo académico lo había tachado de chiflado, pero él había tenido razón todo el tiempo. Pensó en el viaje que la había traído hasta allí, la desesperación de no tener hogar, el terror de las facturas médicas que no podía pagar, la vergüenza de vivir en su coche mientras intentaba mantener a Sophie a salvo y con esperanza. El impactante descubrimiento de una herencia que nunca había esperado. La cámara acorazada llena de tesoros imposibles. Las amenazas de gente que quería quitárselo todo. Y ahora esto. Una fundación que llevaba el nombre de Theodore. Becas para ayudar a los estudiantes que las necesitaban. Investigaciones que podrían reescribir la comprensión de la historia antigua. Un hogar que era más que simples paredes y un techo. Un lugar con propósito y significado. El teléfono de Maya sonó. Patterson llamaba para discutir los últimos acontecimientos con el consorcio del museo. Hablaron durante 20 minutos sobre calendarios de autenticación, protocolos de seguridad y pólizas de seguro. Detalles aburridos y mundanos que, de alguna manera, parecían milagrosos. Cuando colgó, se dio cuenta de que tenía un correo electrónico de una dirección desconocida. Su estómago se tensó automáticamente, recordando las amenazas. Pero cuando lo abrió, encontró algo diferente. Señorita Reeves no me conoce, pero quería darle las gracias. Soy estudiante de posgrado en arqueología y acabo de recibir una de las becas de la Fundación Reeves. Literalmente, me está cambiando la vida. Vengo de la nada.
Tuve que compaginar 3 trabajos para poder terminar la carrera y estaba a punto de renunciar a mi sueño de estudiar un posgrado porque no podía permitírmelo. La colección de su tío y su decisión de compartirla me han dado un futuro. Espero poder hacer algún día algo igual de significativo. Gracias por creer que personas como nosotros merecemos oportunidades. Con gratitud, Jennifer Martínez. Maya leyó el correo electrónico 3 veces, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Por eso Theodore le había dejado la colección. No porque ella fuera culta, tuviera contactos o fuera especial, sino porque entendía lo que significaba luchar. Entendía que las oportunidades no solo debían pertenecer a las personas que habían nacido en ellas. Respondió al correo electrónico de Jennifer. Querida Jennifer, tu correo electrónico significa más para mí de lo que puedas imaginar. Theodore creía que el conocimiento debía ser accesible para todos, no encerrado en torres de marfil o colecciones privadas. Te ganaste esa beca con tu esfuerzo y dedicación. Me alegro de que la Fundación lo haya reconocido. Sigue persiguiendo tus sueños. El mundo necesita más arqueólogos apasionados, y quizá algún día descubras algo tan extraordinario como lo que encontró Theodore. Con cariño, Maya Reeves. A la mañana siguiente, Maya llevó a Sophie al colegio en un coche de segunda mano nuevo. No era nada lujoso, pero era fiable y seguro, y la calefacción funcionaba de verdad. Cuando llegaron a la pequeña escuela, varios compañeros de clase de Sophie les saludaron con entusiasmo. Su hija había hecho amigos de verdad, niños que venían a jugar a la torre, que se había convertido mientras recogía su mochila. ¿Echas de menos los viejos tiempos antes de la torre? Maya lo pensó detenidamente. Echo de menos algunas cosas. Echo de menos lo unidas que estábamos cuando éramos solo nosotras contra el mundo. Pero cariño, seguimos estando unidas. Y ahora tenemos más espacio para crecer. Me gusta la torre, dijo Sophie. Me gusta que el tío Theodore quisiera que la tuviéramos. Ojalá hubiera podido conocerlo. Yo también, cariño. Yo también. Esa tarde, Maya se reunió con un grupo de investigadores que habían venido a estudiar algunos de los manuscritos de la colección de la Fundación. En los últimos meses había aprendido lo suficiente como para comprender sus preguntas, buscar los libros de referencia pertinentes en la biblioteca de Theodore y participar de forma significativa en los debates sobre la procedencia y la autenticación. No era una erudita, nunca sería la experta que había sido Theodore, pero era una buena conservadora. Protegía la colección, facilitaba la investigación y se aseguraba de que el trabajo de Theodore siguiera siendo importante. Uno de los investigadores, un anciano profesor de Yale, la llevó aparte después de la reunión. Su tío estaría muy orgulloso de usted, señorita Reeves. Conocí a Theodore hace años en una conferencia. La comunidad académica lo trató muy mal. Descartaron sus ideas sin siquiera considerarlas. Creo que eso lo dolió, pero nunca dejó de creer. Y ahora, gracias a usted, sus teorías finalmente están recibiendo la atención seria que merecen. ¿Cree que tenía razón al decir que las civilizaciones antiguas estaban más conectadas de lo que pensábamos? El profesor sonrió. Creo que las pruebas son convincentes. Si tenía toda la razón, o solo una parte, no importa tanto como el hecho de que planteó preguntas importantes y recopiló datos notables para explorarlas. Así es como se ve una buena investigación académica. Y ese es el legado que usted está preservando. 6 meses después del lanzamiento oficial de la Fundación, Maya organizó un evento que había estado planeando durante semanas. Una jornada de puertas abiertas para la comunidad en la torre. Invitó a todo el mundo de Silver Point y sus alrededores, incluso a las personas que inicialmente se habían mostrado hostiles hacia ella. Patricia ayudó a organizarlo, difundiendo la noticia a través de la biblioteca y las escuelas locales. El Dr. Chen seleccionó varias piezas impresionantes, pero resistentes de la colección que podían exhibirse y manipularse con seguridad. Frank y su equipo de seguridad se aseguraron de que todo estuviera a salvo, al tiempo que permitían a la gente acercarse lo suficiente para apreciar los artefactos. Acudieron más de 200 personas, familias con niños, ancianos que habían conocido un poco a Theodore, profesores que trajeron a sus alumnos. Incluso algunas de las mujeres que se habían enfrentado a Maya en el aparcamiento de la escuela aparecieron, con aire avergonzado pero curioso. Maya pronunció un breve discurso, de pie en el porche delantero de la torre, contemplando a la multitud dispersa por el claro. Cuando heredé esta torre no tenía hogar.
Vivía en mi coche con mi hija, preguntándome cómo sobreviviríamos. Esta herencia me pareció un milagro, pero también una carga. No entendía por qué Theodore me había elegido. No me sentía digna de algo tan valioso e importante. Hizo una pausa y miró a los rostros que la observaban. Algunos curiosos, otros escépticos, otros amistosos. Pero he aprendido algo en estos últimos meses. Theodore no me dejó esta colección porque yo fuera especial, culta o merecedora de ella. Me la dejó porque creía que haría lo correcto con ella. Creía que alguien que había luchado, que había enfrentado dificultades, entendería que el valor no se mide solo en dinero, se mide en significado, se mide en lo que compartimos entre nosotros y con las generaciones futuras. Señaló la torre detrás de ella. Este lugar no es mío. En realidad, no. Pertenece a todos los que sienten curiosidad por el pasado, a todos los que quieren comprender cómo vivían, pensaban y se relacionaban entre sí los pueblos antiguos. Theodore dedicó su vida a reunir estos artefactos para que pudieran contar sus historias. Ahora esas historias se comparten con académicos, estudiantes y cualquiera que quiera escucharlas. El público aplaudió y Maya sintió que algo se le soltaba en el pecho. Aceptación. Quizá no universal, pero real. Después de su discurso, la gente recorrió la torre en pequeños grupos. Los niños pegaban la nariz a las vitrinas, maravillados por las monedas de oro y las dagas enjolladas. Los adultos leían los carteles informativos que había creado el Dr. Chen, aprendiendo sobre las rutas comerciales y los intercambios culturales. Los adolescentes se hacían selfies delante de las piezas más impresionantes y las publicaban en Internet con hashtags sobre la historia local. La mujer que se había enfrentado a Maya meses atrás se le acercó al final del evento. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Tenía miedo al cambio, miedo a lo que pudiera significar la llegada de extraños a la ciudad, pero has sido buena para Silver Point. Oh. Ahora la gente se interesa por nosotros. Los restaurantes están más concurridos, las tiendas generales reciben turistas y nuestros hijos están aprendiendo cosas que de otra manera nunca habrían sabido. Maya sonrió. Te lo agradezco y entiendo que tengas miedo. He tenido miedo desde el día en que heredé este lugar, pero creo que Theodore sabía que el miedo no tiene por qué impedirnos hacer algo significativo. Cuando se puso el sol y se marcharon los últimos visitantes, Maya se quedó con Sophie en el porche de la torre, viendo cómo las luces de los coches desaparecían por la carretera de la montaña. ¿Lo hemos hecho bien, mamá?, preguntó Sophie. Sí, cariño, lo hemos hecho muy bien. Esa noche Maya se sentó en el escritorio de Theodore, ahora su escritorio, y abrió su diario una vez más. Lo había leído de principio a fin al menos una docena de veces, pero había un pasaje al que volvía cada vez que necesitaba tranquilidad. El mundo nos dice que el valor reside en la posesión, que la persona que posee algo precioso es más importante que la cosa en sí. Pero yo creo lo contrario. Solo somos guardianes temporales de la belleza y el conocimiento. Nuestra tarea no es acumular estas cosas, sino protegerlas, estudiarlas y transmitirlas a quienes vengan después de nosotros. La verdadera riqueza no es lo que guardamos, sino lo que damos. Maya sacó un bolígrafo y pasó a la primera página en blanco al final de las entradas de Theodore. Escribió: Querido Theodore, espero haberte hecho sentir orgulloso. Este año ha sido el más difícil y gratificante de mi vida. He pasado de no tener hogar a tener más responsabilidad de la que jamás imaginé. Me han amenazado, asustado y desafiado de formas que no creía poder soportar. Pero también he descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Tu colección está a salvo ahora. Se está estudiando, apreciando y compartiendo exactamente como tú querías. Y está cambiando vidas. No solo la mía y la de Sophie, sino también la de estudiantes, investigadores e incluso la de personas de este pequeño pueblo de montaña que ahora se ven a sí mismas como guardianas de algo importante. Prometo continuar tu trabajo para proteger tu legado y garantizar que estos artefactos sigan contando sus historias a las generaciones venideras. Gracias por creer que podía hacerlo. Gracias por darnos a mi hija y a mí no solo un hogar, sino también un propósito con gratitud y determinación, Maya. Cerró el diario y lo colocó en la estantería junto a los demás, como parte del registro permanente de la historia de la colección. 2 años después de descubrir la cámara acorazada, Maya se encontraba en el Museo de Historia Natural de Denver para la inauguración de la primera gran exposición de la colección Reeves. Se exhibían más de 200 artefactos,
cuidadosamente seleccionados para contar la historia de las antiguas conexiones globales. Sophie, ahora con 9 años, estaba a su lado, vestida con un vestido para la ocasión y nerviosa por la emoción. El museo estaba repleto de académicos, periodistas, donantes y miembros del público curiosos. El Dr. Chen hizo una presentación sobre las teorías de Theodore y cómo la colección las respaldaba. Varios arqueólogos prominentes que en su día habían descartado las ideas de Theodore reconocieron públicamente que se habían equivocado. Las pruebas son convincentes, dijo uno de ellos durante una mesa redonda. Estos artefactos muestran patrones de conocimiento compartido entre culturas y continentes que ya no podemos ignorar. Theodore Reeves se adelantó a su tiempo. Deberíamos haberle escuchado. Tras las presentaciones formales, Maya recorrió la exposición con Sophie, observando las piezas que una vez habían visto en la cámara acorazada bajo la torre. La corona dorada brillaba bajo las luces del museo. La tablilla sumeria se exhibía con explicaciones detalladas sobre su importancia astronómica. Las pinturas colgaban en vitrinas climatizadas, con colores vivos y brillantes. Una joven de unos 20 años, con una insignia de becaria del museo, se acercó a ellas. «Disculpe, ¿es usted Maya Reeves?» «Sí», respondió la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «Soy Jennifer. Jennifer Martínez. Nos escribimos por correo electrónico hace 2 años. Yo era la estudiante de posgrado que recibió una beca de la Fundación Reeves». La cara de Maya se iluminó con una gran sonrisa. «Jennifer, qué alegría conocerte en persona. El mes pasado defendí mi tesis. El próximo otoño empezaré a trabajar aquí, en el museo, y todo gracias a la colección de tu tío y a las oportunidades que me ha brindado». Jennifer se secó los ojos. «Quería darte las gracias en persona. Has cambiado mi vida». Mia la abrazó, sintiendo que el de Theodore, hasta su confianza en Maya, pasando por la fundación que creó oportunidades para jóvenes académicos como Jennifer, que continuarían con su trabajo. Eso era lo que significaba el legado. Esa noche, tras la inauguración de la exposición, Maya y Sophie regresaron a la torre. Era tarde y Sophie se quedó dormida en el coche mientras subían la montaña. Maya llevó a su hija al interior, maravillándose, como siempre, de lo ligera que se sentía la carga cuando sabías a dónde ibas. Arropó a Sophie en la cama y luego subió al observatorio en lo alto de la torre. Las estrellas brillaban en el aire puro de la montaña, las mismas estrellas que habían estudiado los antiguos, el mismo cielo que había inspirado las teorías de Theodore sobre el conocimiento humano compartido. El teléfono de Mia vibró con un mensaje de Patterson. Vi la cobertura de la inauguración en las noticias. Magnífico. Theodore estaría encantado. Y lo más importante, ¿cómo estás? Ella le respondió con un mensaje. Estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien. Estoy exactamente donde debo estar. Y era cierto. La mujer asustada y desesperada que había abierto una carta en el aparcamiento de Walmart parecía alguien de otra vida. Maya se había forjado a través de la lucha, pero no se definía por ella. Había heredado una riqueza inimaginable, pero, lo que es más importante, había heredado un propósito. La torre se erigía sólida a su alrededor. Ya no era la misteriosa fortaleza de un mago, ni una cámara secreta, sino un lugar de aprendizaje y asombro. Los eruditos venían a estudiar, los estudiantes venían a soñar, las familias venían a explorar. Y a través de todo ello, Maya velaba por el legado de Theodore, protegiéndolo, compartiéndolo y asegurándose de que siguiera inspirando. Cualquiera puede descubrir un tesoro si es lo suficientemente valiente como para abrir puertas ocultas y lo suficientemente sabio como para compartir lo que encuentra. Mientras la luz del sol matutino pintaba las montañas de Colorado con tonos dorados, Maya se encontraba en la entrada de la torre, observando a los investigadores llegar para otro día de estudio, y finalmente comprendió lo que Theodore había sabido desde el principio. La mayor riqueza no es lo que guardamos para nosotros mismos, sino lo que preservamos para los demás. Ella había comenzado como una madre sin hogar, que no tenía nada más que amor por su hija, y se había convertido en la guardiana de un legado que perduraría durante generaciones, porque algunas herencias no se miden en dólares, sino en las vidas que tocan, el conocimiento que preservan y la esperanza que crean. Para Maya, para Sophie y para todos los que atravesarían las puertas de la torre en los años venideros, el verdadero tesoro nunca estuvo escondido en una bóveda. Siempre estuvo en la elección de creer que la belleza, el conocimiento y la historia pertenecen a todos y que,
A veces, las personas más comunes son las elegidas para proteger las cosas más extraordinarias. Fin. A continuación, te esperan otras dos increíbles historias reales. Haz clic para continuar el viaje con nosotros. Y no olvides suscribirte si crees que el coraje, la compasión y la curiosidad pueden transformar vidas. Gracias por formar parte de esto.